porque cree que en la medida en que el ecosistema se desarrolle y sea más fuerte y crezca, puede aportar al resto del ecosistema. Y la forma que nos financiamos, que no es ningún secreto, son los planes que son pagados y en esa labor del día a día lo que buscamos es aportar valor, y en esto aportar valor es más que una plataforma, es todo el equipo de gente que está tanto internamente, pero también alrededor. Y dentro de esto que decimos que es nuestro entorno, están nuestros aliados. Y un perfil bien específico son aquellos que tienen esta experiencia que necesitamos consultar, porque cada vez que no la consultamos queda la embarrada. Y estos problemas que se generan por estas asimetrías de información, buscamos resolverla en cierta manera, por lo menos de una manera muy general, a partir de, estas, de estas presentaciones, estas charlas, donde hay alguien como Sergio, y aquí presento a Sergio, que dona su tiempo, dona su experiencia, pero también dona esto que es del corazón, que es la posibilidad de contar esto que estamos haciendo, contar esta contingencia legal, que hay plazo y hay ciertas reglas con las cuales jugar, y por lo menos dejarnos con la duda razonable que tenemos que hacer algo. Estas charlas no reemplazan el ser asesorado por un especialista, no reemplazan eh, al ser humano que uno puede recurrir para poder resolver estas dudas, pero sí pretende dar esta pequeña introducción para que uno tenga al menos una conversación un poquito más contextualizada cuando se asesora con estos especialistas, que se parecen mucho al diálogo que uno tendría con un médico, con un abogado, un mecánico o un contador, que tienen esta jerga técnica. Entonces, aquí tenemos a Sergio, que no solamente está aportando con su contenido desde lo técnico, sino también con esta buena disposición de ayudar. También aquí está la mirada de este nuevo marketing, de construir reputación, en vez de que él diga que es bueno y salga a vender su servicio, lo demuestra aportando conocimiento en este tipo de presentaciones. Así que le dejo la palabra a Sergio, le agradezco a todos los que se han tomado el tiempo de escuchar esta charla, y las preguntas, la dinámica de esta presentación es que las preguntas quedan para el final. Así que, por favor, vayan anotándolas o déjenlas registradas en el chat. Y una vez que Sergio termine la presentación, vamos a revisar todas las preguntas que quedaron en el chat o que quieran hacer pidiendo la palabra, levantando la mano en Zoom o de la forma que más les acomode. Muchas gracias a todos. Entrego el micrófono. Muchas gracias, Luis Felipe. Buenas tardes a todos. Hoy vengo a hablar sobre los famosos nuevos regímenes tributarios para las pymes. ¿Cuál es la idea de hablar de estos nuevos regímenes tributarios? Hoy, que queremos hacer una diferencia. Los nuevos regímenes tributarios, las charlas específicamente hoy, es hablarlo como Luis Felipe lo nombró. Existe un término general y siempre hay un término específico en el tema tributario. Lo de hoy es tratar de hablar en la norma lo más general posible para que en la asesoría, que veo que hay clientes míos y otras personas que tengan sus pymes, tengan su asesor, le pregunten el detalle. ¿Por qué? Porque en el lenguaje tributario una norma como los regímenes es demasiado amplia, y no quiero y no queremos con RPyme enfocarnos en mencionar artículos, que el inciso, que la ley, que el número, y desviarnos de lo que realmente se necesita y que es lo principal, que se entienda de qué estamos hablando y a qué nos estamos enfrentando como pymes. ¿Ya? Mi nombre es Sergio Gómez, soy el gerente general de Grupo SGS, Contabilidad is OK, más conocido. Tengo una alianza con RPyme ya hace bastante tiempo, poquito más de un año. Mi especialidad es la tributación, me encanta la tributación, así que tratamos de ayudar a todos los que se pueda. Generalmente tratamos de ayudar a todas las pymes, tenemos clientes de todo nivel, pero para Contabilidad OK y para mí en lo particular no existe esa diferencia cuando existe una necesidad. La necesidad se tiene que satisfacer. Nada más que eso. Comencemos. Cuando nació la reforma tributaria, nació con Michelle Bachelet. Y esta reforma ha tenido bastantes cambios. Ha ido mutando con el tiempo. En el gobierno de Sebastián Piñera, en febrero, se publicó esta nueva reforma
Los contadores le decimos de la reforma, de la reforma, de la reforma, porque han sido demasiados cambios. Y se trató de publicar una nueva y definitiva reforma en febrero, pero esta implementación comenzaba el 30 de abril. Nadie contaba con la pandemia, por tanto la pandemia ha hecho que todo esto se haya ido extendiendo, llegó un segundo plazo, se prorrogó hasta julio, y ahora nació un nuevo plazo y se prorrogó hasta el 30 de septiembre. Entendemos que no hay más prórrogas, ¿ya? Ya el Colegio de Contadores se tranquilizó también, no está solicitando nuevas prórrogas, el Ministerio de Hacienda también ya lo dijo el ministro Briones, no hay más prórrogas, esto se implementa el 30 de septiembre sí o sí, ¿ya? Y hay como siempre en la norma tributaria, siempre hay salvedades, siempre hay letras chicas, como en toda ley. Esta reforma tributaria fue publicada en febrero del 2020, pero para nosotros los contadores nos han publicado cerca de 70 circulares y resoluciones que aplican esta ley. Y aún así, y todo, aún quedan circulares pendientes. Es más, la circular que afecta la elección de estos regímenes tributarios aún no ha sido publicada. Entonces, como súper raro tener que escoger algo sobre una circular que supuestamente aclara todos los puntos y aún no está publicada. La diferencia es que por lo menos para los contadores la podemos ver a través del portal del Servicio de Impuesto Interno porque está en consulta. Entonces nosotros podemos ver e imprimir ya lo que está el borrador, podríamos decir así. Pero aún no ha sido publicada la circular por quienes ya tienen experiencia en navegar en la página del Servicio de Impuesto Interno, no la van a encontrar ¿ya? En circulares publicadas. Para comenzar, quería hacer ciertas preguntas, entendiendo que tenemos hartas pymes conectadas y no sabemos la realidad de cada una de ellas, pero me ha tocado ver mucho en cuanto a que hay muchas pymes que hay muchos conceptos que no conocen y se enfrentan a esos conceptos, algunos me los preguntan, gente de RPyme me lo pregunta en la mesa de ayuda, en las comunidades, y son estos famosos conceptos que para uno como contador son simples, pero a veces uno se olvida que la pyme cuando nace parte de cero, es un bebé que comienza a caminar. Entonces, acá tenemos ciertos conceptos y la relación que tienen estos conceptos. ¿Quién hace la contabilidad? ¿Qué es la contabilidad? Muchas veces las pymes no tienen idea de esta contabilidad y se van enterando en el camino. Pagar impuestos mensuales, pagar impuestos anuales. ¿Sabes qué es un balance? Esto tengo la certeza de que el 50% de las pymes se ha enfrentado solamente en abril, cuando tienen que presentar una declaración, han escuchado que tienen que hacer un balance, pero el resto del año previo no tienen esa información. Lo mismo pasa con los gastos. Suele suceder que gran parte de las pymes no saben qué gastos pueden utilizar, no saben que existen normas para que nos regulan los gastos. Entonces, estos conceptos que uno como contador erróneamente los ve como básicos, para las pymes son súper complejos y tienen cierta relación. ¿Con quién? Con el contador, con quien lo asesora, con la página del Servicio de Impuesto Interno. Es súper importante que las pymes comiencen a navegar en este portal. En la página del Servicio de Impuesto Interno, nosotros tendemos siempre a criticar la página del Servicio de Impuesto Interno o a la institución del Servicio de Impuesto Interno. Pero esta institución, en su forma como trabaja, es una de las mejores del mundo. Entonces, visitémosla. Es súper transparente en ese sentido en comparación con la norma laboral. ¿Qué leyes implican para una pyme? Tenemos muchas leyes. No necesariamente hay que saberlas, pero sí tenemos que empezar a entender cómo nos administran nuestra pyme. Tenemos ley para el IVA, tenemos ley para la renta, tenemos ley para actuar, para emitir documentos, tenemos un montón de leyes. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿cuáles de estas leyes conocen? Es importante que empiecen a tomar nota y empezar a navegar en estos portales para empezar a entender qué significa ser pyme. Es súper difícil, así que los insto a que empiecen a navegar. Esta slide lo dejé de la presentación anterior y me pareció súper importante. ¿Por qué? Porque hoy la pandemia es demasiado fuerte para las pymes. Las pymes se han visto bastante afectadas. En un minuto mucha gente pensó que no nos preocupemos porque el Estado, a través del gobierno, nos va a ayudar. Generalmente las pymes tienen que sobrevivir por sí mismas. Es muy raro que en un Estado
un Estado financie o ayude o subsidie a las pymes. Es bien complejo ese escenario. Y nos pasó a todas las pymes que de una otra forma no hemos recibido gran ayuda. Ha costado recibir esa ayuda porque quienes la han recibido también le ha costado mucho. Los bancos le han pegado varios portazos y han tenido que insistir, insistir y insistir. ¿Ya? Entonces aquí les traigo unos datos que son súper relevantes en cuanto a ustedes. El 70% del empleo actual o antes de la pandemia lo generan ustedes, las pymes. El 72,6% de esta indica que nunca han recibido capacitación. Las pymes generalmente cometen, no sé si es un error o es una aventura, pero las pymes se tiran un piscinazo increíble y se lanzan en su proyecto y no se capacitan con respecto al tema impuestos o normas que los regulan. Se enfrentan a esta situación en el camino y tropiezo tras tropiezo empiezan a aprender y empiezan a capacitarse. Pero básicamente muchas veces no se capacitan, sino que el que tiene un contador le pregunta a su contador, pero no toman un curso como un curso ahora de régimen tributario o un curso de impuestos mensuales, un curso de renta. No, generalmente las pymes no se capacitan. Y este dato es súper importante para la actualidad. El 77,7% de las pymes se financia o financia los gastos del negocio con ingresos de los mismos. Por eso hoy están tan dañadas las pymes, porque si mi negocio está cerrado, no tengo cómo financiar ni el negocio, ni financiarme yo, como dueño de la pyme. Por tanto, era súper importante el apoyo que el Estado, a través de este famoso crédito FOGAPE, le hubiese llegado a todo el mundo en la forma que se publicó la ley. La ley siempre dijo 3 meses de ventas, y ya sabemos que esa realidad no existió. ¿Ya? Entonces, tomen nota de esto, que es súper relevante para ustedes. Las pymes son las que alimentan la reactivación, alimentan la economía, no el empresario grande. No, la pyme genera mucho más empleo que el empresario grande. Hay un contrasentido en esa hipótesis, pero generalmente hay muchos papers que lo apoyan. ¿Ya? Esta información está en el Ministerio de Economía y en la última encuesta reciente, a diciembre del 2019, está publicada en marzo del 2020. La pueden rescatar también en el portal del Ministerio de Economía, es pública. ¿Ya? Entremos en materia. Los sistemas tributarios. Como lo mencionaba, los sistemas tributarios han recibido bastantes modificaciones desde el gobierno de Michelle Bachelet cuando se implementó la primera reforma tributaria. Y este era el escenario que teníamos hasta el 31 de diciembre de 2019. Todas las pymes, acá no existe exclusión, todas las pymes tienen un régimen tributario o pertenecen a un régimen tributario. Ustedes como pymes quizás lo puedan desconocer, pero su contador o en forma automática el sistema ya les asignó un sistema tributario. ¿Ya? Entonces, cuidado con cuando digan yo nunca he escogido un sistema tributario, por tanto no tengo sistema tributario. Sí lo tienen, siempre lo van a tener, por omisión o por decisión. ¿Ya? Hasta el 31 del 2019 existía el régimen 14A, 14B y 14TER, que son el grueso de las tributaciones en Chile. Dejé acá abajo, anoté, ahí bien escondidito, la renta presunta. La renta presunta es para quienes trabajan en camiones, minería y cierta parte de la agricultura. El grueso de las pymes en Chile eran régimen 14A o 14TER. ¿Qué significaba esto? El régimen 14A significaba que nosotros pagábamos un impuesto y teníamos una utilidad. Y de esa utilidad, los socios teníamos que tributar en la proporción a nuestra participación. Las pymes generalmente son muy pocas las que tienen socios. Por tanto, son casi ustedes mismos sus propios dueños de esta pyme. Entonces, se tributaba por el 100% de esta utilidad. El régimen 14B era para la gran empresa, no vamos a entrar en mucho detalle ahí porque no tiene mucho sentido. Y el régimen 14TER era esta famosa régimen donde el Servicio de Impuesto Interno a ustedes les decía siempre hagan clic y no se preocupen. Está todo hecho. Nosotros les proponemos los impuestos mensuales, les proponemos la renta, no pagan impuestos. Era un régimen que se veía bastante atractivo. En la práctica no fue tan así. ¿Ya? Hoy cambia el escenario y solamente tenemos 2 regímenes tributarios. Y esto es súper paradójico, porque es primera vez que existe una norma tributaria que actúa en forma retroactiva. Siempre las normas tributarias nos sale la ley, nos publica la ley, se informa y nos dicen, ¿saben qué? O desde el próximo mes, o del mes subsiguiente, o del próximo año, comienza este régimen tributario o esta nueva ley.
Es primera vez que hoy estamos conversando de este régimen tributario, pero fíjense en la fecha en el slide. La reforma ya partió el 1 de enero. Entonces, como que, chuta, pero ¿cómo estoy atrasado? Es raro. Es raro tener que decidir el 30 de septiembre por algo que supuestamente ya partió hace 9 meses. ¿Ya? Entonces, pónganle ojo con esto. Esto no es para el próximo año, es para hoy, ya partió. Anteriormente teníamos 3 regímenes, hoy solamente quedan 2. El régimen 14A, es una fusión, es más bien el traspaso del régimen 14B anterior. El régimen 14A es parcialmente integrado. Este es el régimen para empresas grandes. Estamos hablando de empresas de 2.000 millones de ventas hacia arriba. No es para pymes. ¿Ya? Este es un régimen específico para ese tipo de empresas. No lo vamos a tocar hoy, entendiendo y no queriendo menospreciar a nadie, pero la pyme, para que sea pyme, no puede vender más de 2.000 millones, ya no sería una pyme. Estaríamos hablando de una gran empresa. ¿Ya? Este régimen no lo vamos a tocar hoy porque no afecta a las pymes. Afecta a un grupo que tiene abogados, auditores, que tiene 3.000 asesores, por tanto no tiene sentido mencionarlo hoy, este régimen. El régimen que a ustedes les afecta y que es importante atenderlo es el régimen del 14D. Van a haber muy pocos artículos. Ojo con esto también, si es que vi que había una contadora dentro del público. Vamos a hablar bien en forma general. Hay hartos detalles técnicos que no los voy a mencionar, y también hay varios detalles que no se van a mencionar por lo mismo, porque son detalles demasiado técnicos en un lenguaje demasiado difícil de explicar. Los contadores somos bien cuadrados, por tanto nos cuesta a veces simplificar este lenguaje técnico. Yo creo que a los doctores a veces les pasa, los abogados tienen cierta norma técnica y les cuesta simplificarlo y que nosotros lo entendamos. Y no se trata acá de que yo hable un monólogo de un lenguaje técnico y ustedes no lo entiendan. La idea es que lo entiendan. Entonces, en algún minuto solamente lo único que vamos a nombrar es los artículos 14A y 14D, que eso tienen que aprendérselo de memoria, 14D, 14D, 14D. También se va a escuchar mucho que este 14D, en el lenguaje más coloquial, se llama régimen ProPyme. ¿Ya? O sea, el que no se acuerda del número, se va a acordar del nombre, régimen ProPyme, porque esto los va a perseguir por un buen tiempo. Este régimen ProPyme es 100% integrado. ¿Qué significa eso? Que por la tributación que tenga la empresa, los socios van a tributar por el 100% de esa tributación. Después vamos a entrar en detalle. Por tanto, aquí si la empresa tuvo mucha utilidad, hay que tener mucha precaución con los impuestos de los socios. Y en este régimen 14D, régimen ProPyme, tenemos 2 opciones. El régimen general, el número 3, y el régimen transparencia número 8. Como les mencioné, van a escuchar mucho el régimen ProPyme. También van a escuchar hablar del régimen general y el régimen de transparencia. Lo van a escuchar en la televisión, lo van a escuchar o lo van a leer a través de la página del portal del Servicio de Impuesto Interno. Generalmente se habla así, régimen general o régimen transparencia. No les van a mencionar los números. Ya, yo se los coloco como un antecedente para que lo vayan anotando. Este recuadro nos explica básicamente a qué soy yo, dónde estoy, a qué régimen me corresponde. Y aquí es donde les digo a ustedes, y pasaba con los regímenes anteriores y también pasa con estos regímenes. Si ustedes van al portal del Servicio de Impuestos Internos y revisan en sus datos mis características, a ustedes por defecto ya les aparece hoy qué régimen tributario son, a cuál régimen tributario pertenecen. No significa que ese régimen tributario sea el definitivo, sino que si me acomoda, me mantengo en ese régimen. Si no me acomoda y su asesor tributario, su contador decide o les promueve, les insta, vayan a otro régimen tributario, se pueden cambiar. Eso hasta el 30 de septiembre. Pero si ustedes se dan cuenta, al costado izquierdo, que antiguamente, como les mencionamos, teníamos el régimen 14A, 14B y 14TER. Hoy tenemos 14A, el 14TER, pero dividido, el 14D, pero dividido en 2 numerales, el 3 y el 8. ¿Ya? Si ustedes se fijan en este recuadro, de los que eran del 14A, automáticamente pueden estar en los 3 regímenes tributarios. Los que eran del 14B hasta el 31 de diciembre de 2019, lo mismo, pueden pertenecer a los mismos 3 regímenes tributarios. Y los que eran del 14TER hasta el 31 de diciembre de 2019, lo mismo. O sea, todas las pymes independientes del régimen tributario
que hayan tenido hasta el 31 de diciembre del 2019 pueden optar por cualquiera de estos regímenes. O sea, lo único que necesito es cumplir con los requisitos. O sea, puedo irme a cualquiera de los 3 regímenes que existen, por tanto, simplemente necesito cumplir los requisitos. Si omito esta elección, como lo dice acá el recuadro, si cumplo los requisitos o si no los cumplo, hay unos que se llaman aquí por concepto del servicio puesto interno y dice por defecto. Por defecto se entiende que cuando yo no escojo, el servicio puesto interno decide por mí. Por eso que ustedes ya aparecen con un régimen en sus páginas o portales de la empresa, no de personas, como empresa. Ya por defecto aparecen con un régimen, o 14D o 14A o 14D número 3. Y quienes eran 14 TER aparecen por defecto 14D número 8. Entonces, tenemos esta posibilidad, como digo, si no tenemos asesor tributario, no tenemos contador, no se preocupen, ya tienen un régimen tributario. El problema es cómo les afecta en el futuro. Por eso que es importante saber mejor escoger, o si el servicio puesto interno escogió por mí y escogió bien, me quedo por ahí. ¿Ya? Acá tenemos, entonces vamos a partir, como mencionamos, régimen 14A no lo vamos a ver. Por tanto, vamos a partir de inmediato con el régimen ProPyme general 14D número 3, que a mi gusto es uno de los más equilibrados conceptualmente hablando. ¿Ya? Y aquí lo vamos a ir conociendo. ¿Cuáles son los requisitos o las características de este régimen? Para pertenecer a este régimen, las empresas en promedio de los últimos 3 años no pueden haber vendido más de 75.000 UF. Estamos hablando de 2.100 millones de pesos. O sea, si yo vendo más de 2.000 millones de pesos, como lo mencionaba anteriormente, difícilmente voy a ser una pyme. A ese nivel de venta no soy pyme. Un segundo requisito, que de la suma de todos mis ingresos, del artículo 20, número 1, número 2, esos son los números que a veces cuesta que ustedes entiendan, porque es muy técnico, entonces yo lo traté de acá de explicar. Esto es explotación de bienes raíces, capitales mobiliarios. Capitales mobiliarios son los que viven de las rentas o de las inversiones, intereses por invertir en otros bienes, los que invierten en acciones, los que trabajan en fondos de inversión, los que reciben intereses o dividendos por fondos de inversión. Todas estas empresas que trabajan de esta forma, básicamente casi del rubro financiero o de la explotación de bienes raíces del arriendo, tienen que tener un tope, la suma de tus ingresos no puede ser superior al 35%. Ahí tienen que decirle a su contador que haga un Excel y les vaya calculando estos topes. Requisito. Otro requisito es que, como me estaba pidiendo que dentro del promedio de los 3 últimos años no puedo tener una suma superior en venta de 75.000 UF, pero puede ser que justo tuvimos un año muy bueno. Este año en particular es bien paradójico, a la gran mayoría le ha ido muy mal, pero los que trabajan vendiendo mascarillas o insumos médicos les ha ido muy bien. Entonces, en este promedio, quizás las ventas de este año les afecte en este promedio los 75.000 UF. Por tanto, la norma me dice, ¿sabes qué? Ya, sabes que te doy la posibilidad de que te pases de este tope de los 75.000 UF, pero solo una vez por un monto no mayor a 85.000 UF. Entonces, esa es una salvedad, pero que se da muy, muy escasamente en una pyme. Una de las características de también este régimen, que generalmente les pasa a las pymes, es que cómo conformo o cómo hago la estructura de mi sociedad. En este régimen, antiguamente, no, si yo tenía una sociedad solamente con personas naturales, ya podía ser de un régimen. Si yo tenía socios o una empresa jurídica, y aparte personas naturales, chuta, estaba obligado a irme a otro régimen porque no calificaba para uno que sí calificaba mis ventas, pero no por la estructura que tenía, no podía calificar. Bueno, en el régimen 14D, número 3, la estructura societaria puede ser cualquier persona. Persona jurídica, pueden ser personas jurídicas solo, o personas jurídicas mezcladas con otras personas jurídicas, o personas jurídicas mezcladas con otras personas naturales. Entonces, todas las empresas, todas las pymes pueden ser de este régimen independiente de su estructura societaria. Acá no tenemos que andar preocupándonos de qué socio busco para pertenecer a este régimen. Todos pueden funcionar. Tipo de tributación de este régimen. Estas cosas van a empezar aquí ya de conceptos nuevos. Ustedes siempre me escucharon, particularmente a mí o de sus contadores, hablar siempre de la utilidad o de la base imponible.
Hoy ese concepto ya no se está utilizando. Hoy se habla de base percibida. ¿Qué significa esto? Que este régimen va a trabajar a través de una base percibida o un flujo. O sea, los ingresos menos los egresos. ¿Ya? Y van a tributar a través de, se ve, en la ley dice flujo, ingresos, egresos, pero en la ley también me nombra o me da una especie de recuadro, donde termina igual mencionándome la base imponible. O sea, van a volver a escuchar a sus contadores hablar mucho de la base imponible nuevamente, a pesar de que se está diciendo acá que es un flujo. ¿Ya? Así que si me escuchan a mí o escuchan a algún contador hablar de la base imponible, significa esto, flujo, ingresos menos egresos. Esta base que se forma a través de los ingresos y los egresos, esta afecta impuestos finales. ¿Qué significa esto? Este impuesto que se paga en abril. En abril todas las empresas, dependiendo de su resultado o el resultado positivo, tienen que pagar un impuesto. Hasta el año pasado, o hasta este año, se tributaba con un impuesto un 25%. En la charla anterior que tuvimos con RPyme, les mencioné que esta tasa cambió. Hay una nueva ley, la 21.256, que se publicó el 2 de septiembre, y esta tasa bajó a un 10%. Ya, eso es bueno para la pyme, porque efectivamente me ayuda en los flujos, porque ha sido un año pésimo. Por tanto, pagar un 25% de impuestos es malísimo para un año tan malo, valga la redundancia. Por tanto, un 10% sí, es una tasa bastante accesible. Tenemos que tener ojo así con los ingresos y los egresos porque tenemos reglas, tenemos muchas reglas. En los ingresos, no basta que sean solamente ingresos percibidos o ingresos devengados, de ventas en empresas relacionadas. Cuando hablamos de empresas relacionadas es cuando yo soy socio también de otras empresas y me vendo a mí mismo a través de distintas relaciones sociales. ¿Qué significa esto? Que aparte de cumplir con estos ingresos tienen que ser del giro. Ojo con eso, tomen nota cuando hablemos después del régimen siguiente. Hay una diferencia súper importante con respecto a los ingresos con la palabra del giro. ¿Ya? Del giro significa de la actividad que hago. Si yo realizo una actividad de venta de papelería, no puedo aparecer con ventas de muebles. Ya, o sea, no son ventas del giro. A pesar de que estoy pagando el IVA, estoy pagando las ventas, los tributos, para estos efectos no podría agregar ese ingreso. En los egresos me pasa lo mismo. Son todos los gastos pagados y coloco una salvedad en la ley. En caso de los activos fijos, solo si son depreciables. ¿Ya? Los activos fijos depreciables son los muebles, las herramientas, los computadores, los bienes raíces, salvo los terrenos. Pero existen otros activos fijos, porque ese es un nombre técnico, como los intangibles. Los intangibles son los derechos, las marcas, ¿ya? Y las inversiones en que nosotros generamos, pero en las inversiones solamente con respecto al año en que se vende esta inversión. Las empresas, o ustedes en lo particular, siempre alguien hace una inversión, o en un fondo mutuo, un depósito a plazo. Y uno cuando lo vende, generalmente hay gente que lo deja ahí para toda la vida, lo va vendiendo cada 2 o 3 años. Hay gente que simplemente invierte en un producto financiero y se olvida, lo deja ahí eternamente. Bueno, si yo tengo un gasto asociado a esta inversión y esa inversión la dejé guardada en productos financieros, no puedo utilizar el gasto asociado a esa inversión si no la vendí en el mismo año. Este régimen tributario tiene que llevar contabilidad completa por obligación. Contabilidad completa para las pymes significa que su contador tiene que hacerles un balance, ya tiene que llevar una contabilidad, un registro. Pero también existe esta salvedad que puede optar a una contabilidad simplificada. Simplificada, siempre cuando escuchen ese término, lo simplificado significa ingreso menos egresos. Eso es simplificado, no llevo registros contables. El Servicio de Impuesto Interno les mencionaba, al no llevar registros contables, en la publicidad que hacían ellos decían, ya omita el contador, esto lo puede llevar usted mismo en un Excel. No es tan así. Siempre se necesita del contador, y no solo por un tema tributario. Recuerden que también aquí hay muchas cosas relacionadas con el tema financiero, sobre todo ha pasado ahora con los créditos. Los bancos siempre les piden un balance. Por tanto, el ser simplificado aquí, si no tengo un balance, ¿qué le muestro al banco? En este régimen, y en los regímenes anteriores, existían registros empresariales, registros tributarios, que particularmente en la pega invisible que hace el contador en marzo. En marzo se presentan un montón de declaraciones juradas para dar cumplimiento tributario a las pymes, y básicamente estas declaraciones juradas
se reflejaban a través de ciertos registros empresariales, que se llamaban RAI, DDDAN, REX, SAC. Estos registros empresariales son 100% tributarios y todas las pymes que pertenecían al régimen 14A antiguamente o 14B tendrían que llevar estos registros. Muchas de las pymes no conocen la existencia de estos registros porque los contadores lamentablemente omitimos mencionárselo a ustedes. Yo siempre menciono en marzo hago una pega invisible y me encierro en mi casa a trabajar, pero nunca les menciono por qué. Bueno, cuando me encierro porque genero estos registros. ¿A usted le ha pasado también que cuando hace la declaración de renta se sorprende que el Servicio Impuesto Interno tenga tanta información de ustedes o de sus pymes? Bueno, toda esa información nace de estos registros empresariales que se informan a través de estas declaraciones juradas. Que existan tantos registros empresariales, la ley me dice, te eximo, te puedo eximir, ¿sabes qué? No lleves tantos registros empresariales. Esto es un alivio para ustedes y también para los contadores. Pero sí, me dice, ¿sabes qué? Salvo lleva un registro SAC. El SAC es una palabra abreviada que significa los créditos que los pymes han acumulado. ¿Qué significan los créditos? Nueva palabra técnica. Los créditos son todos los impuestos que ustedes como pymes han venido pagando año a año en la historia de su vida, como pyme, no como persona. Su empresa, cada vez que paga un impuesto, ese impuesto se transforma en un crédito para ustedes, los socios. Antiguamente, yo creo que muchos de ustedes escuchaban hablar del FUT. En el FUT era un registro donde uno acumulaba, iba registrando estos famosos retiros y créditos. Hoy estos créditos no se pueden perder porque es un beneficio para ustedes. Si ustedes quedaron con rentas pendientes de tributar, ustedes pueden pedir estos créditos, estos impuestos que ustedes pagaron, los pueden pedir en devolución. Entonces tienen que decirle a su contador, es como escupir al cielo, ¿eh? Porque aquí como tengo varios clientes me van a estar llamando después. Sergio, por favor, necesito ver mi registro empresarial y quiero saber cuánto crédito o cuánto puedo pedir de vuelta para el próximo año en la declaración de renta. Muchos contadores no aplican estos créditos. ¿Por qué? Porque odian las fiscalizaciones. Como esto es nuevito para el Servicio Impuesto Interno y para sus contadores, obviamente que es difícil enfrentar una fiscalización cuando ambas partes no conocen bien la regla, ¿ya? Para la tributación de los dueños, como hablamos que era todo en base percibida como empresa, para los dueños lo mismo. ¿Pero qué significa esto? Que antiguamente se atribuía, significaba que si yo tenía una utilidad de un monto, esa utilidad se le asignaba como un retiro o un dividendo, dependiendo de mi estructura societaria, si es una limitada o una SPA, se asignaba esa utilidad al socio, automáticamente, al 100%, o en la proporción si es que existían más socios. Hoy no, es en base a retiros o dividendos efectivos. Es volver a la contabilidad o a la tributación de los años 90, donde los contadores hacíamos magias tributarias para que los clientes o los contribuyentes personas naturales no pagaran tantos impuestos cuando les iba muy bien. Entonces, uno que lo que hacía, no, ¿sabes qué? Te hacía retiros o dividendos de un cierto monto para que no pagues tanto impuesto. Pero en definitiva el impuesto ya lo estaba pagando la empresa. Entonces también era una mentira. Blanca, negra, pónganle el nombre como quieran, pero era una mentira. Al tributar en base a estos retiros, la norma también me dice, ¿sabes qué? Puedes utilizar el 100% del crédito del impuesto de primera categoría. ¿Qué impuesto? El que estamos pagando como empresa acá arriba, este famoso 25% que ahora se transforma en un 10%. Esto es bien general. Le insisto, si hay contadores, ¿por qué? Porque dentro de esta misma norma hay mucho detalle, sobre todo en los registros empresariales, sobre todo en los créditos. Para pymes que vienen con historia hace bastantes años. Todos los que nacieron hace 3, 4, 5 años de historia o más, estos créditos vienen con un montón de registros acumulados. Por tanto, vienen con una bola de nieve de créditos bastante grande a distintas tasas. Pero es bien técnico, por eso les insisto que tienen que pedírselo a su contador. Hoy solamente estamos viendo la generalidad. Una noticia buena también que les quiero dar, que no la mencioné acá, pero se la voy a aprovechar de dar. En las reglas de los egresos, cuando yo tengo gastos, o al revés, cuando yo tengo ingresos, existe la posibilidad que esa venta, esa factura, no me la paguen. Las pymes, generalmente, cuando no me pagan una factura, esa factura queda ahí pendiente, pero yo ya pagué un impuesto, tributo igual, y la dejo eternamente pendiente. Nosotros con los contadores externos, generalmente igual la damos por pagada,
porque el cliente el 31 de diciembre son muy pocos los que nos dicen, ¿sabes qué? Este cliente nos quedó debiendo, déjalo por favor por cobrar, para después ejercer acciones de cobranza judicial o cobranza externa. Cuando estamos hablando de pymes, a veces son facturas chicas, no sé, 100.000 pesos. Uno dice, ¿sabes qué? Me sale mucho más caro el abogado que ir a un tribunal por 100.000 pesos. La norma hoy le dice, ¿sabes qué? Esa factura, como tú la tributaste, pagaste un impuesto por una venta, pero pagaste un impuesto por una venta que no te la pagaron a ti. Se efectuó la venta, pero a ti no te la pagaron. ¿Sabes qué? Rebájala. Eso es un incobrable. Ese incobrable hoy lo puedes castigar y lo puedes llevar a gasto como un egreso. Por tanto, eso es un beneficio para ustedes. Por tanto, revisen en sus balances o pídanle a sus contadores, ¿sabes qué? Quiero revisar cuántas facturas de venta tengo pendiente en el último año. Automáticamente, todas esas ventas que ustedes han tributado, hoy es un beneficio como un egreso, es un gasto. Recuerden siempre este concepto para que se lo repitan a sus contadores. Incobrable. ¿Ya? Creo que es una muy buena noticia, porque generalmente cuando uno vende ya da por perdida y no le pagan, da por perdida esa factura. Hoy la podemos recuperar. Régimen 14D número 8. Si se dieron cuenta, el nombre general no era bastante complejo los requisitos del 14D número 3. En el D número 8, los requisitos son aún más simples. Primero, debo cumplir con el régimen anterior. O sea, para ser del D8, primero debo cumplir con el régimen D3. ¿Qué significa esto? No tener ventas mayores al 75.000 UF, no tener en la suma de todos mis ingresos un tope de un 35% en alguna venta, y no puedo exceder en las ventas o en el promedio de las ventas por una sola vez en 85.000 UF. O sea, básicamente me dicen, ¿sabe que aprendas el régimen anterior para poder optar a este régimen? Acá hay una diferencia con el régimen anterior. ¿Se acuerdan que en el régimen anterior yo les explicaba que la estructura societaria podían ser personas jurídicas con personas jurídicas con personas naturales, o personas naturales con personas naturales? Bueno, para este régimen, la estructura societaria solamente puede ser con personas naturales. El grueso de las pymes lo tiene. Por eso que este régimen es así, porque este es un beneficio, ¿no? Este régimen, al igual como el 14 del antiguo, los libera de llevar contabilidad, los libera de practicar inventarios, los libera de hacer balances, que yo tanto hincho a las pymes que lleven balance, lleven contabilidad. Los libera de hacer depreciaciones, correcciones monetarias, que son términos súper contables, y de llevar estos famosos registros empresariales que se nombraron en el régimen anterior. Se ve como súper bueno porque me elimina un montón de papeles, un montón de papelería, me podría quizás hasta eliminar al contador. Pero insisto, esto es una norma tributaria. Tengan cuidado cuando tengan que cruzarlo con la norma financiera, cuando tengan que ir a un banco, cuando les digan, ya tráigame su balance, su carpeta tributaria, y no tengo nada de esto. Por tanto, siempre, y yo creo que lo van a escuchar muchos de sus contadores, existe un balance tributario y existe un balance financiero. O al revés, siempre la contabilidad se lleva en forma financiera y los ajustes para la determinación de la base a tributar es en base a balances tributarios. Y no es que existan dos balances, sino que para la norma tributaria uno realiza ajustes en base en un Excel o por estos famosos registros empresariales. Tributación del famoso régimen D número 8. Este régimen es súper simple en su tributación. Las empresas tienen que llevar un control de ingresos y de egresos, o sea, un libro caja. Hoy en RPyme, ustedes ingresan todas sus facturas de ventas, ingresan todas sus facturas de compras, no solo las ingresan, sino que RPyme sincroniza con el servicio de impuesto interno y puede descargar todas estas facturas. Y ustedes a través de la aplicación, ustedes pueden pagarlas en las fechas que correspondan cronológicamente, y por tanto ya tendrían o cumplen con este libro caja. Salvo las cosas que no corresponden a compras, que este famoso registro de compra y ventas. Estamos hablando de recursos humanos, los arriendos o los gastos con boletas, que hasta enero del 2021, hasta diciembre del 2020 en realidad, todavía vamos a tener ventas en papel. Recuerden que desde enero del 2021 la boleta de papel se elimina, todo va a ser en forma electrónica y se va a tener que subir esa boleta al servicio de impuesto interno a través del registro de compra y venta, donde ya hoy aparecen sus facturas de compra y sus facturas de venta. Por tanto, RPyme va a poder sincronizar esa información y la va a poder descargar.
¿ya? Pídele a su contador que le haga una demostración o una simulación de cómo está esa información, o dónde la pueden buscar, o cómo la pueden ver. Este régimen está exento de impuesto a las utilidades. En el anterior vimos que teníamos una tasa de un 25%, que se disminuía a un 10%. En este régimen no nos tenemos por qué preocupar de eso, porque está exento de impuestos. No pagan impuestos estas empresas. Pero así todo, se te debe determinar una base imponible. ¿Se recuerdan que le iba a mencionar harto esta palabra, base imponible? ¿Por qué? Porque al no tener impuestos que pagar la empresa, no es que la ley diga, no pagan impuestos. Le dijo, no, señores, tranquilos. Si no están tan regalones no estamos. No paga la empresa, pero sí tributan los socios. Por tanto, yo tengo que determinar de una u otra forma, que la norma me dice cómo, una base imponible para yo asignarles a ustedes, a los socios, su famoso retiro o su dividendo. O sea, los socios, los dueños de empresas van a tributar sí o sí. ¿Cómo tributan los dueños? En base atribuida. O sea, volvemos al famoso antiguo régimen 14A. Si yo tuve una utilidad de 100 pesos en el régimen de 8, o perdón, 100 pesos muy poco, si yo tuve, estamos hablando de 1.000.000 de pesos de utilidad, para el socio o el dueño, si es uno solo, obtuvo un retiro o un dividendo de también 1.000.000 de pesos. Si tengo dos socios y participan en un 50% cada uno, bueno, ese 1.000.000 de pesos que tuvo de utilidad la empresa se divide en dos. Si tengo tres socios, bueno, ese 1.000.000 de pesos se distribuye en tres en base a los porcentajes que tengan cada uno. Pero la utilidad que tuvo la empresa está exenta de impuestos, pero no de tributación. ¿Y quién tributa? Los socios. Ojo con esto, porque las empresas, como se mencionó anteriormente, es súper simple porque ellos tienen un factor, una tasa, puede ser alta o baja, pero tienen una tasa conocida. En cambio, las personas, no lo sé si han escuchado, pero tienen una tasa que se refleja a través del global complementario. El global complementario es una tabla en base a tramos progresivos, que mientras más gano, más pago. Hasta los ingresos percibidos hasta 8 millones de pesos están exentos de impuestos. Por tanto, si yo gano anualmente menos de 8 millones de pesos, no voy a pagar impuestos, aunque me asignen la utilidad de la empresa. Pero si yo ya empiezo y gano más de 8 millones de pesos, ya empiezo a tributar en base a estos famosos tramos. Yo creo que todos en su vida empresarial han presentado una declaración de renta y no saben por qué, si tenían pensado que les devolvieran un dinero, por qué les descontaron parte de ese dinero en este famoso impuesto global complementario. Ese impuesto global complementario es una tabla progresiva, son 7 tramos y va cambiando dependiendo de sus ingresos en base más o menos en promedio cada 7 millones de pesos. Pídale también a su contador, o si bucean en el portal de Servicios Impuesto Interno pueden encontrar esta tabla. Una información que yo la hago ver aquí en el régimen 14D número 8, pero que en realidad es para ambos regímenes. Todos ustedes presentan el famoso formulario 29 todos los meses. Y en lo particular, en este mes, les pasó a muchos que pagaron menos PPM. El PPM es una cuenta de ahorro para ustedes y va en relación con sus ventas. Estas ventas, ustedes pagaban un porcentaje y el contador todos los años, en abril, tenía que hacer un cálculo y se determinaba una tasa. Se determinaba una tasa de impuesto y esa todos los meses se pagaba, y a veces podía ser un 1, un 2%, generalmente es el promedio, pero habían algunas pymes que se disparaban un 3, un 4, en el rubro médico hasta a veces se traspasaban a un 9, un 10%. Bueno, hoy se fijó y esta tasa, y la ley determinó que los contadores no tienen que hacer más este cálculo en abril o mayo. ¿Saben? Dijo, no, desde ahora en adelante se va a pagar un 0,25%, pero ¿quiénes van a pagar este 0,25% sobre la venta? Todas aquellas pymes que hayan tenido al 31 de diciembre del 2019 ventas hasta 50.000 UF. Y todas aquellas empresas que tengan ventas sobre las 50.000 UF pagan una tasa de un 0,5%. Esto es flujo. Esto les afecta a ustedes netamente su flujo mensual. Es una muy buena tasa, muy baja. ¿Cuál es el problema? El PPM es el pago provisional mensual. Como habla provisión, el concepto lo dice, yo estoy ahorrando. ¿Ahorrando para qué? Ahorrando porque como la empresa tenía que pagar un impuesto de un 25%, en abril, si yo no tengo flujo, era mucho dinero.
Pero su contador siempre les decía, no, no te preocupes, vas a pagar menos. ¿Por qué? Porque ustedes durante todo el año han estado ahorrando este famoso PPM. Hoy esta tasa de ahorro es bajita, por tanto tengan cuidado. Si tienen una contabilidad, tienen un balance, o ustedes mismos que ya saben que han tenido bastantes ventas, esta tasa de PPM hoy no los ayuda mucho a disminuir ese impuesto que tienen que pagar en abril. Les va a ser solamente un cariñito. Entonces, véanlo con su contador para que puedan ver la alternativa de provisionar o un monto mayor, o ustedes vean la forma de ahorro a sabiendas de que su contabilidad tiene una utilidad bastante amplia, ¿no? En este régimen de número 8, como se mencionó también anteriormente, no estaban obligados a llevar contabilidad completa, pero voluntariamente ustedes sí la pueden llevar. La norma dice, ¿sabes qué? Si tú no quieres llevar contabilidad completa, quieres ser un régimen de contabilidad simplificada, te doy la opción de que lleves contabilidad completa. ¿Y por qué les da esta opción? Porque la misma norma se está dando cuenta de que ustedes sí necesitan una contabilidad, un balance. Recuerden que la contabilidad no es para otras personas más que para ustedes mismos. La contabilidad y el balance es para la toma de decisiones, no para el banco, no para el fisco, es para ustedes. El balance es una foto de su realidad. Por tanto, es súper importante que a su contador les informen todos sus ingresos, todos sus gastos. Cuando me refiero a todos sus gastos, no solo lo que compran. Hoy con la factura electrónica ya está todo en línea. Los honorarios también están en línea. Los sueldos, si los hace su contador, ya tiene esa información. Pero también hay pymes que ellos mismos realizan sus liquidaciones de sueldo. Pero hay muchos gastos distintos de esta formalidad documental, como los arriendos. La ley de los arriendos está cambiando mucho, también cambió harto, ahora están obligadas muchas empresas o muchas personas naturales que invierten en bienes raíces ahora a tributar. Antiguamente no estaban obligados. Entonces me daban un comprobante, un vale. Yo al contador muchas veces no le indicaba, sabes que yo pago todos los meses un arriendo. Bueno, hoy es importante que lo hagan, infórmenle. Si yo arriendo un local, tengo gastos de luz, de agua, asociados, que a veces son con factura y otras veces no. El llevar una contabilidad o un balance es igual que llevar el registro de los gastos de una casa. Todos los gastos que yo tengo de la casa los tengo súper claro porque los pago mes a mes. Y los tengo yo quizá en un Excel o en mi cartola bancaria, me preocupo de saber todo lo que tengo que pagar. En la empresa es exactamente lo mismo. Si yo pago un gasto de la empresa, tengo que hacérselo saber a mi contador para que él lo agregue a esta contabilidad y se reflejen en el balance. Aquí viene lo importante. Lo anteriormente era todo teórico. Muchas veces de lo teórico quizás yo avanzo o la norma a veces es compleja en sus palabras. Esta charla voy a solicitarle a RPyme que quizás la volvamos a repetir en algún minuto y los insto también a que le pregunten a sus contadores porque lo teórico es bien complejo. Entonces esto tiene que ser repetición tras repetición tras repetición para que les quede grabado qué significa. Si tienen que preguntarle a su contador 10 veces, pregúntenselo. Pregúntenselo porque mientras más sepan ustedes de los regímenes tributarios, de la norma contable, aunque ustedes no lo crean, ustedes están ayudando a su contador. Entonces avancemos. Base de cálculo para las empresas del régimen 14D. Esto es un recuadro comparativo entre el 14D número 3 y el número 8. ¿Se acuerdan que les mencioné que eran el resultado era en base percibida? Pero de todas formas la norma me dice, y vamos a hablar mucho de la base imponible, miren, base imponible y base imponible. Esto no son palabras mías, son palabras de la norma. Esto es textual de la norma. Por tanto, esta palabra la van a escuchar mucho a sus contadores. La base imponible, la base imponible. Ya no es la utilidad. ¿Cuánta utilidad tuviste? No, sino que cuál es mi base imponible. Y ambos regímenes son muy parecidos en la determinación de esta base imponible. En ambos menciono los ingresos, en ambos tengo los egresos, salvo en el 14D número 8 que tengo un concepto que es ingreso diferido, y simplemente lo único que hago es matemática. De los ingresos, le resto los egresos, llego a una base imponible. En ambos regímenes hago lo mismo. ¿Cuál es la gran diferencia acá? Que en el 14D número 3 me solicita, o la ley me menciona, que todos los ingresos o gastos tienen que ser del giro. En el 14D número 8, todos los ingresos o egresos no necesariamente pueden ser del giro. Entonces, es como que uno dice, entonces puedo meter todos los gastos, inclusive los personales. No. También la ley
se preocupó de, a lo mejor digo, ¿sabes qué? Me di cuenta que me equivoqué en decir que podía agregar todos los gastos y todos los ingresos. Entonces ahora sacó una nueva circular y ya creó una regla para cada gasto. O sea, cada gasto que ustedes realicen conceptualmente hablando, hay una regla. Solicítele también a su contador que les hable de estos gastos. Para los ingresos, a pesar de que hay una regla, pero el Servicio de Impuesto Interno dice, sabes que a través de la norma es todos los ingresos que perciba. Entonces uno dice, pero ¿cómo si yo todo lo facturo? Sí, pero también sabemos que usted recibe ingresos quizás por otra, ¿cómo se podría decir? De otra forma, no eludiendo el ingreso. Estoy hablando acá básicamente de las personas naturales, que podrían tributar por sus ingresos. Todos llevamos la contabilidad o emitimos factura por mi venta del producto. Pero si yo también recibo ingresos de productos financieros a través de inversiones, esos intereses ganados también tienen que tributar y se tienen que agregar acá. Generalmente las personas naturales, los ingresos que reciben, no los tributan y no los mencionan acá. Bueno, ahora sí se puede interno me dice, ¿sabes qué? Agregue todos los ingresos que perciba, todo, no excluya nada. Pero en los gastos sí, en los gastos ya no puedo agregar todo, hay una regla para eso. Una vez que determinamos las bases imponibles de ambos, si se dan cuenta es una regla matemática. Aquí no está el balance. El balance está previo. El contador les va a entregar el balance, pero ya en ese balance apareció una utilidad, pero de todas formas el contador va a tener que hacer este registro. En RPyme estos registros también van a existir, ya para que los vean después ahí le pregunten a Cristian cuándo podemos ya ver esto, que pronto lo más probable es que existan novedades. Y aquí hacemos la comparación de las tasas. En el régimen 14D número 3, de la base imponible yo tenía que pagar un 25% hasta el 31 de agosto, hoy esa tasa cambió a un 10%, pero el D número 8, independiente de la base imponible que yo obtuviera, no pago impuestos. Tasa cero. Por tanto, estoy exento de impuestos y en cambio el régimen 14D número 3 tiene que pagar un impuesto a la renta. Esto es lo que se paga en abril. Pero como buena norma tributaria, siempre existe una salvedad que la mencionan a través de un beneficio tributario. ¿Qué significa este beneficio tributario? Es deducir de la base imponible, nuevamente esta palabrita, hasta un monto equivalente a un 50% de la base. ¿Cuál base? La que está acá arribita en este recuadro, dice base imponible del impuesto de primera categoría. Esa base imponible, si yo obtuve 1.000.000 de pesos y tengo que pagar el 25% de ese 1.000.000 de pesos, o sea, 250.000 pesos, la norma me dice, ¿sabes qué? Te doy la posibilidad que no tributes por ese 1.000.000 de pesos. Rebájalo en un 50%, o sea, solamente tributa por 500.000 pesos. Espero se haya entendido gráficamente eso. ¿Es un beneficio? Sí, efectivamente es un beneficio. Se mantiene, independiente de que se haya bajado esta tasa a un 25%, a un 10%, se mantiene el beneficio tributario de deducir la base imponible. Por eso les digo yo que es muy bueno lo de la tasa al 10% porque es flujo directo a mi bolsillo en un año tan malo. Las personas, los dueños, ¿cómo tributan ustedes? ¿Cómo tributan? También, muy similar a lo anterior. Este es un escenario simulado de una declaración de renta, donde ambos dueños de distintos regímenes están percibiendo el mismo ingreso. Si se dan cuenta, hasta la base imponible se mantiene. E incluso el impuesto global complementario también se mantiene. Ambos pagan lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? El crédito por impuesto de primera categoría. ¿Se recuerdan que les mencioné que la palabra crédito nacía del impuesto que venían las empresas pagando anualmente? Todo este impuesto que viene pagando la empresa todos los años, ya ese impuesto es un crédito para ustedes. Y ese impuesto ustedes lo pueden pedir de vuelta. Ese impuesto en las declaraciones de renta de generalmente hace un par de años atrás, o inclusive este año, si ustedes revisan las observaciones, si les salieron objetadas sus declaraciones de renta, muchas veces pueden encontrar una observación que les dice su declaración de renta está impugnada por diferencias en los créditos. Ya, los créditos significa esto, que el impuesto que pagó la empresa se informó a través de una declaración jurada y se le asignó a los socios para que se les devuelvan. ¿Qué significa esto? En palabras simples, que va a sonar un poco feo. En Chile no se paga impuestos. Entonces todos podrán decir, Sergio, estás loco, ¿cómo en Chile no se paga impuesto? No se paga impuesto. ¿Por qué? Es un problema de tiempo, de temporalidad. Porque el impuesto que pagó la empresa hasta el 30 de abril, lo estoy pidiendo en devolución
en mayo. El mismo monto que pagué lo estoy pidiendo en devolución. Entonces es un tema de tiempo, porque la norma dice hasta el 30 de abril tienes que pagar sí o sí. Pero la devolución, no, ¿sabes qué? Te vamos a revisar primero tu declaración de renta y vamos a ver si te autorizamos la devolución. Y siempre ha sucedido que las primeras devoluciones llegan el 17 de mayo. Por tanto, hay un tema de temporalidad en 17 días. Bueno, este año en particular y otros años también ha sucedido que eso no ha pasado. Ha pasado que a muchas personas les tienen aún retenidas sus devoluciones de impuestos. Por tanto, esa temporalidad de 17 días ya se expandió. Ya no estamos hablando de 17 días, yo creo que ya vamos casi en 4 meses. ¿Ya? Pero por eso yo digo que no se pagan impuestos en Chile. Pero estamos hablando de pymes. Véanlo siempre desde ese punto de vista, donde la pyme gana entre la persona 20 millones, 30 millones de pesos anuales. O sea, estamos hablando de un promedio de ingresos de 1,5 millones a 2 millones de pesos mensuales. Más de eso, el que gana mucho más que eso, está al borde de dejar de ser pyme o tuvo un muy buen año. O su empresa está muy bien presupuestada, tiene un margen muy bueno. Y lo felicito, si es así. Entonces, este socio, como puede pedir en devolución este impuesto, y estaban pagando ambos un impuesto global complementario, queda con una devolución negativa. La devolución negativa para los contadores, siempre ese símbolo negativo significa a favor del cliente o del contribuyente. Cuando sale el número positivo, como en el D número 8, es a favor del fisco. ¿Ya? Nunca les va a decir esto es un saldo a favor o de ustedes. No, simplemente se los va a colocar estos numeritos negativos. Eso es lo que va a significar para ustedes. Por tanto, es súper importante, si yo soy pyme y sé que mis ingresos son menores a 20 millones de pesos, o gano 1 millón de pesos mensuales aproximado, obviamente es súper bueno el régimen 14D número 8. Les conviene bastante este régimen. Si yo gano un poquito más, a pesar de que voy a pagar un impuesto, me conviene el régimen 14D número 3 por este equilibrio donde lo que pago como empresa lo puedo recuperar como socio y hago una cierta compensación. Cuando existían los regímenes tributarios anteriores, siempre la norma nos dijo, ¿saben qué? Usted se casó con este régimen y usted, por tanto, tiene que esperar eternamente para poder salirse de este régimen. O sea, era un matrimonio no a voluntad, sino que con una fecha de inicio y de término sabida. El régimen 14A y 14B uno tenía que estar obligadamente 5 años. Y en el 14TER tenía que esperar mínimo 3 años para poder salirme del régimen. ¿Por qué? Porque a veces uno toma la decisión de un régimen y se da cuenta que, sabes que este régimen no me conviene, mi realidad de hoy es muy distinta a la realidad del año pasado, que hoy les puede pasar, porque todos vamos a tomar una decisión en base al régimen o a la contabilidad que tenemos hoy. Pero este es un año malísimo. Es un año muy malo para tomar decisiones tributarias porque el resultado de mi contabilidad a través de mi balance es malo porque no tengo ventas, no tengo ingresos. Entonces, ¿cómo puedo saber si el régimen 14D, 3 u 8 me va a beneficiar si mi contabilidad hoy por hoy es casi cero? Entonces, esto déjenlo en manos de sus contadores, que ellos conocen la historia de ustedes, para que él tome la decisión, pero a conciencia de ustedes o en conocimiento. Ustedes tienen que saber por qué él tomó esta decisión del 3 o el 8. Que él les diga por qué. Y con eso van a quedar un poco más tranquilos. Dicho lo anterior, hoy ustedes se pueden salir del régimen cuando quieran. Si se dan cuenta del 3 en la primera línea, pueden salirse y cambiarse voluntariamente. De número 8, pueden salir y cambiarse voluntariamente. Eso es buenísimo. ¿Y esto qué significa? Que si yo en el año 2020, hoy, me doy cuenta que tengo un año muy malo y estoy en el régimen D3, pero me doy cuenta que el 2021, de acuerdo al presupuesto o de acuerdo a las ventas proyectadas que me realizaron, voy a ver que tengo un resultado que sí me va a afectar por el régimen que escogí. ¿Sabes qué? Le digo a mi contador, ¿sabes qué? Me quiero cambiar. O el contador te puede decir, ¿sabes qué? Te voy a cambiar de régimen. A pesar de que para mí sea más trabajo tributariamente. Yo se los voy a aconsejar. Particularmente yo lo haría. Si tengo que cambiarlo a ustedes año a año, yo lo haría. Y eso es bueno, que podamos irlo evaluando año a año. Antiguamente no se podía, por tanto, esto sí es buenísimo para ustedes. En el D número 3, una cosa es cambiarse voluntariamente, pero también el sistema en sí me puede echar del régimen tributario. Cuando me echa del régimen, cuando la ley me dice, sabe que usted tiene que abandonar este régimen, cuando dejo de cumplir con los requisitos.
Solo eso. Recordemos, requisitos. Ventas promedio de 75.000 UF anuales, el promedio de los últimos 3 años. Y este promedio se va calculando, no piensen porque hoy lo calculé el año 2017, o sea, perdón, 2018, 2019 y 2020, ya calculé mi promedio, pero ese fue el promedio para ingresar. Por tanto, en el 2021 simplemente eliminan el 2019 y aumenta, y agregan un año más. O sea, siempre tengo que ir tomando los 3 últimos años. O sea, ese cálculo lo van a tener que hacer todo el tiempo. Lo puede hacer su contador o lo pueden ir haciendo ustedes. Todos los años hay que hacer este cálculo del promedio de los 75.000 UF. Lo mismo, si tuvimos en estos 3 años, siempre hemos vendido menos de 75.000 UF, pero justo el próximo año en la reactivación, que ojalá así sea, nos fue bien, bueno, la ley nos permite, la norma, pasarnos de estos 75.000 pesos, 75.000 UF, perdón, hasta 85.000. Recuerden, solo una vez. ¿Ya? Y el famoso tope de los 35% de los ingresos de la suma de las distintas inversiones que puedo haber realizado. En el D número 8, también me salgo voluntariamente, pero si acá hay una diferencia. Si yo me salgo voluntariamente, el sistema me castiga. ¿Por qué? Porque se entiende que este es el mejor régimen para la pyme chiquitita. Por tanto, yo te castigo. Y si quieres, y si te arrepientes, me cambio el D número 3 o al 14A y quiero volver, porque me arrepiento de la decisión que tomé, la norma dice, ¿sabes qué? Lo siento mucho, pero tienes que esperar 5 años consecutivos para poder volver a este régimen. Por tanto, si ustedes quieren cambiarse por una decisión desde la guata, por intuición, porque alguien les comentó que el D número 8 no era bueno y que era mejor el 3, les aconsejo asesorarse para ver mejores opciones, porque después no van a poder volver hasta en 5 años. Y lo mismo que el régimen anterior. También pueden ser echados o pueden abandonar el régimen si dejan de cumplir los requisitos. ¿Cuáles requisitos? Los mismos del régimen de número 3. Ventas promedio 75.000 UFs, una venta no mayor a 85.000 UFs y el famoso tope del 35% de los ingresos. Acá hay algo súper importante que se está mencionando mucho, en la norma, pero con los contadores siempre lo omitimos. Particularmente también acuso el golpe, también lo he omitido muchas veces. El capital propio, la determinación del capital propio. Ustedes lo han escuchado solamente, creo, cuando les llega un aviso de la municipalidad cobrándoles una patente. Las patentes en Chile se pagan en base al famoso capital propio. Los contadores lo informamos en la declaración de renta de la empresa, pero nunca se lo informamos a ustedes cuál es su capital propio. Bueno, la norma actual nos exige llevar este famoso capital propio y nos indica la forma como que se tiene que determinar. Este capital propio tenía una regla contable y tributaria bien compleja. Y por eso ahora le agregó la palabra simplificado, porque ahora me dijo, ¿sabes qué? No te compliques más, contador. Desde ahora adelante, estas son las reglas para calcular tu capital propio simplificado. Y nos entrega este famoso recuadro. Con esto yo determino este capital propio. ¿Este capital propio qué significa? Al comienzo también de la presentación les nombré el FUT. Les nombré los impuestos pagados anteriormente, las utilidades acumuladas en la vida. El patrimonio, el capital propio, es el patrimonio de la empresa. El patrimonio de la empresa que está pendiente de tributar. ¿Qué significa eso? Todos ustedes cuando nacen como pymes aportan un capital. En promedio, en general, las pymes aportan un capital de 1 millón de pesos para comenzar. Ese es mi patrimonio cuando comienzo. En la medida que van pasando los años, ese capital va creciendo, o va creciendo por ajustes tributarios, financieros, o va creciendo por la propia actividad de la empresa. ¿Cuál es la actividad? La acumulación de estas utilidades. Estas utilidades son patrimonios para ustedes. Cuando los bancos, ustedes les examinan su balance, lo que quieren es eso, examinarles el patrimonio. Muchas veces los ejecutivos nunca les dicen a ustedes qué es lo que revisan. ¿Qué revisan? Mis activos, mis pasivos, mis pérdidas, mis ganancias. Bueno, una de las cosas que revisan entre tantas es el patrimonio. Por tanto, es súper bueno que ahora exista este recuadro porque ustedes van a estar obligados a saberlo y exige hacerlo también a su contador porque él ya lo va a tener. Este informe va a estar. Insisto, el patrimonio, este capital propio, es el conjunto de utilidades acumuladas sin retirar. Cuando yo hago un retiro, disminuyo el patrimonio, porque es un patrimonio dependiente de tributación. Cuando yo voy retirando año a año dinero,
y mi contador lo tributa a través de la declaración de renta, ese patrimonio va disminuyendo. Este cálculo de capital propio con esta nueva regla, al igual que la anterior, es la base de cálculo para la patente comercial. En Chile, las municipalidades por reglamento, por ley, tienen que cobrar exactamente lo mismo en cierta base, donde se diferencian las patentes comerciales dependiendo del rubro, dependiendo de la publicidad y dependiendo de ciertos permisos especiales que tengan que dar. Pero generalmente todas las patentes comerciales cobran lo mismo. Y todos ustedes se han preguntado alguna vez, ¿por qué me cobran este monto? Bueno, este monto es un porcentaje que se calcula sobre este capital propio que se determina. Y también es súper importante este capital propio, porque si en el régimen D número 8 no llevo contabilidad, y cuando quiero cerrar mi empresa, que hoy ha pasado mucho este año con la pandemia, el servicio de impuesto interno me dice, ¿saben qué? Cuando se agota la vida, cuando las personas morimos, la forma de acabar la vida es, no se entierran, para los que son cristianos, católicos o cristianos en general, no se entierran en un cementerio. A otras personas las creman. Bueno, esa es la forma de término de la vida. Para las empresas también existe una forma de terminar esa vida. Y esa forma de terminar esa vida es a través de un concepto o de un formulario o de un registro que se llama término de giro. Ese término de giro es para indicarles a ustedes, ¿sabes qué? Ustedes en este capital propio acumularon, nunca tributaron un montón de utilidades en toda su vida, en toda su trayectoria, fueron tributando solamente un poquito y quedaron utilidades pendientes de tributar. Bueno, cuando ustedes hagan el término de giro, les van a hacer tributar todas estas utilidades que están ahora reflejadas en este capital propio. Entonces hay que tener mucho ojo con eso. Consúltenle a su contador cuál es el monto de mi capital propio para que siempre sepan la realidad de ustedes, porque no necesariamente cuando ustedes cierran la empresa, les fue mal, la quieren cerrar, perfectamente pueden cerrar su negocio, pero yo les recomiendo no cerrar su vida con el servicio de impuestos internos, salvo que tenga claridad del monto en mi capital propio. Si estoy en un capital propio menor a 10 millones, perfecto, vayan y hagan el término de giro, porque quizás no van a pagar impuestos. Pero si mi capital propio es superior a 10 millones, se pone un poco más compleja la situación por esta famosa tabla del global complementario. Recuerden que siempre las empresas tienen un impuesto, una tasa fija, pero las empresas por atribución complican a los dueños y los dueños tributan en base a este famoso global complementario, que es esta tabla progresiva y que llega hasta un 40%. Entonces, bastante alta. Ojo con ese capital propio. Y esta lámina que yo les quise agregar hoy, que la saqué también del registro del INE, este es un dato súper gráfico, este de hoy, de este año, el 2019, del diciembre del 2019, que afecta mucho a las pymes. Todo lo que estamos haciendo hoy con ERPyme, básicamente se da por los dolores que ustedes tienen como pyme, por las trabas que se encuentran en el sistema, pero también existe información formal que el gobierno la tiene a través del Ministerio de Economía, a través del Ministerio de Hacienda y en forma independiente a través del INE. Muchas de las pymes, si ustedes se dan cuenta en esta torta gráfica, muchas de las pymes no llevan una contabilidad formal, un 32,4% llevan una contabilidad. Esto es súper preocupante, un 49,5% no lleva ningún tipo de contabilidad. Entonces, cuando una pyme dice, no sé por qué el sistema no me ayuda, nadie me ayuda a mí, que el sistema financiero me cierra las puertas, que el gobierno no me da ayuda, que el contador, no llevo contador porque el servicio de impuesto interno me dijo que yo haciendo clic podía perfectamente hacer toda mi contabilidad, todos mis impuestos mensuales y todos mis impuestos anuales. Bueno, este 49,5% es en gran medida la que tiene muchos problemas hoy. Hoy tiene muchos problemas, porque esta informalidad lo deja fuera de todo tipo de beneficio. Y si hoy por hoy no hemos dado cuenta de algo, la formalidad no servía. No se trata de que el formalizarse signifique pagar más impuestos. Ya vimos en los dos regímenes tributarios anteriormente mencionados que existen salvedades. Unos pagan impuestos, otros no, pueden pagar menos, hay beneficios tributarios, por tanto la formalidad depende de su contabilidad, depende de su realidad, de su foto. Recuerden que el balance es su foto y su realidad, y el contador se encargará de saber cuánto impuesto tendrán que pagar. Ahora, siempre nosotros decimos cuánto impuesto tendrán que pagar. A lo mejor no hay que pagar nada, siempre y cuando su contador o su asesor tributario utilice todas las franquicias tributarias existentes hasta el día de hoy.
o que salgan más adelante. Lo más probable es que sigan saliendo franquicias tributarias. Pero esto es preocupante, que casi el 50% de las pymes no sean formales. Hoy les quiero mencionar conceptos que después de cada charla que realizo, generalmente les menciono los conceptos vistos anteriormente. Hoy hablamos de impuestos, retiros, dividendos, registros de compra y ventas, gastos aceptados, capital propio, patente comercial, término de giro. Estos son algunos de los conceptos mencionados anteriormente, y que es súper importante que ustedes comiencen a preguntar o averiguar, porque estos conceptos van a estar al lado suyo en toda su vida como pyme. Por tanto, es súper importante que empiecen a entender qué significa, sobre todo este concepto de gastos aceptados y el de registro de compra y venta, que son los registros por los cuales el Servicio de Impuesto Interno ustedes los va a fiscalizar, porque ellos ya tienen esta información y ellos les van a ofrecer a ustedes una propuesta para su declaración de renta en base a este registro de compra y ventas. Pero yo les insisto, este registro de compra y venta solamente tiene el 50% de la información. Por tanto, el Servicio de Impuesto Interno, en esta propuesta que les pueda llegar a hacer, va a omitir información y quizás tengan que pagar un impuesto, no debiendo ser así. Recuerden siempre, es muy bueno y es bueno tener un asesor. Hoy hay disponible muchas comunidades, así como RPyme, tenemos la comunidad de asesoría, particularmente yo tengo mi oficina de contabilidad. Es demasiado importante asesorarse. Si no quieren llevar un contador, que le lleve su contabilidad a un contador formal, no hay problema, lo pueden hacer quizá ustedes, pero asesórense. Muchas gracias por su asistencia y haberme escuchado. Muchas gracias, Sergio. Abrimos la parte preguntas y respuestas. Lo que acabamos de revisar es súper importante porque define un poco cómo sacarle el máximo provecho a todas estas condiciones, a todas estas cosas que se están haciendo a favor de las pymes, que a veces por desconocimiento, o la mayor parte de las veces por desconocimiento, no se les puede sacar provecho. Estoy revisando el chat, no hay preguntas, y también revisando el Facebook tampoco, así que para dar un par de minutos antes del cierre, hay una charla que tú estás anunciando en la siguiente slide, Sergio, sí, ciclo de la pyme. ¿Qué significa esa? Ah, perdón, aquí Alejandra está pidiendo la palabra. Si quieres, activas el micrófono y lo haces directamente. Ya, ahí mencionó que de las utilidades de la empresa sin retirar, es decir, en este tipo de tributación, no, ¿cómo se llama? No hay que considerar retiro todas las utilidades de la empresa mes a mes. Alejandra, hola. Claro, los retiros, recuerden que nosotros tenemos cierta formalidad para percibir ingresos. Lo hacemos a través de boletas con horarios o lo hacemos a través de las liquidaciones de sueldo, ¿cierto? Que esas son las formalidades que más se conocen. Los retiros son básicamente para quienes no utilizan ninguna de estas dos formalidades y viven de los ingresos que genera su propia empresa. Lo que la norma antiguamente nos decía, ¿sabes qué? Yo retiré 1 millón de pesos mensuales, por tanto anualmente nos da 12 millones, ¿cierto? Es 1 millón mensual, por tanto por 12 millones. Pero si mi balance en mi empresa yo obtuve una utilidad de 30 millones de pesos, la norma me decía, ¿sabes qué? Me da lo mismo que tú efectivamente has retirado 12 millones. Usted tiene que tributar por los 30 millones de pesos que obtuvo como utilidad la empresa. ¿Ya? Hoy volvemos a la norma de los... Por eso digo que volvemos a la norma de los 90. Se tributa en base a los retiros que efectivamente retires. Si tú mensualmente tienes un ingreso de 1 millón, vas a tributar por ese ingreso. Por eso que es importante la comunicación con su contador, porque hoy van a tener que ustedes decirle, ¿sabes qué, señor contador? Yo todos los meses me estoy haciendo, generalmente ustedes le dicen, me estoy haciendo un sueldo de 1 millón de pesos. El contador va a entender en forma inmediata que es un retiro, no un sueldo, porque él no le ha hecho la liquidación de sueldo. Así que es importante que ese conceptualmente es un retiro. Si son limitadas o IRL, si son una sociedad por acciones, una SPA, se llama dividendo, ¿ya? Que a veces conceptualmente cuesta entender, pero es lo mismo. Viven de un ingreso tributario. Espero, ¿se entendió?
Gracias, Sergio. Aquí hay más preguntas en el chat. Bueno, algunas felicitaciones de Tengo otra pregunta. Emilia, Carlos. Ah, bueno. Sí, dale. Disculpa. Después leo las que están acá en el chat de... Ah, perdón. Ya, entonces, también van a hacer un crédito, los retiros efectivos van a utilizarse como crédito para los socios. No, recuerda que Por- el impuesto que paga la empresa es un crédito para el sí, socio. pues. Exacto, pero siempre nace del impuesto. Claro, Eso, por eso, pero eso se mantiene. pero la, claro, pero van a ser solamente los retiros efectivos. Exacto, ese crédito se va a poder utilizar en una proporción solamente por los retiros efectivos. Por tanto, si tú tienes una utilidad mayor a tus retiros, solamente vas a poder utilizar un crédito proporcional. Tu contador va a tener que hacerte un cálculo porque, como el mismo ejemplo anterior, si tú retiraste 12 millones de pesos, no puedes utilizar el crédito por un impuesto de 30 millones, porque no es justo. En este caso Claro. no sería justo para ti. Anteriormente no era justo, perdón, no es justo para el fisco. Anteriormente no era justo para ti. Entonces la norma dijo, ¿sabes qué? Si tú pagaste un impuesto de 30 millones de pesos por una utilidad de 30 millones de pesos o una base imponible de 30 millones de pesos, solamente te voy a dar el crédito por lo que tú vas a tributar, o sea, por 12 millones de pesos. No significa que el crédito restante se pierda. No. ¿Se acuerdan que en una de la presentación les mencioné este famoso SAC? El SAC es un registro de acumulación de créditos. Por tanto, ese crédito pendiente se va a guardar ahí y se puede retirar en el año siguiente o el subsiguiente, dependiendo de tus retiros. Nunca se Y eso pierde ese crédito. ese impuesto de los retiros que hace la empresa, ¿eso los va pagando mes a mes según los retiros que uno va haciendo? Anualmente se tributan los retiros. En abril, cuando la empresa tributa, los socios también tributan en abril. Ah, ya, No es solamente como, una vez al año. no es como, Ya. no es como los sueldos que tenemos que estar pagando las imposiciones todos los meses. No, acá se tributa solamente anual. Ya, y ahí mismo uno puede hacer todo el certificado de retiros como para poder decidir si vas a hacer retiros por el total de las utilidades o no. Exacto. Ya el Servicio de Impuesto Interno emitió circulares para los 3 regímenes tributarios y esta es la pega que también se lo mencioné, que en marzo el contador hace la pega invisible. Ya existe la declaración jurada para informar en marzo los retiros. Por tanto, si existe la declaración jurada, también ya existe el certificado. Ese certificado ya el contador lo va a tener que emitir ahora porque volvemos a los 90 donde hay que emitir un certificado por tus retiros. Va a ser como tu especie de liquidación de sueldo o boleta. Ese es tu comprobante de lo que percibiste mensualmente. Claro, pero se puede hacer ahí mismo, en esa fecha, no es Sí, necesario decidir totalmente. antes cuánto vas a retirar. Totalmente. Ya, perfecto. Totalmente. Muchas gracias. De nada, gracias. Bueno, hay felicitaciones de Pedro, de Emilia, de Carlos, Betty, y Emilia dice, consulta, si tengo 2 facturas vencidas de abril 2019, ¿puedo llevarlas a gasto? Dos cosas. Primero, Emilia, muchas gracias por la pregunta. Tú me estás preguntando, Emilia, por vencidas. Ojo con el concepto. Cuando yo hablo vencidas, porque cuando yo emito una factura, puedo tener condiciones de pago. Por tanto, el vencimiento del año, de los 365 días para poder castigarle y llevarla a gasto, es desde que la factura venció. Por tanto, si la factura es desde el 31 de diciembre, o sea, perdón, podríamos hablar del 31 de diciembre del 2018, venció ese día, al 31 de diciembre del 2019 perfectamente la puedo llevar a gasto. Pero si tú le diste las típicas condiciones, 30, 60, 90 días, podríamos decir si la factura tú la emitiste el 31 de diciembre de 2018, pero venció en marzo del 2019, por tanto no podrías llevarla a gasto en este ejercicio. Sí en el ejercicio siguiente, en el 2021. O sea, tienen que contar desde que venció la factura, por regla, anoten al tiro, 365 días desde que venció, no desde que se emitió. Ojo con el vencimiento de las facturas, porque muchas veces hay condiciones de pago que regulan este vencimiento. Bien. Viviana pregunta, si no tengo balance según mi régimen para financiamiento por medio de bancos, ¿la carpeta tributaria electrónica que se emite por la página del Servicio de Impuestos Internos igual sirve? Eso tiene que ver con la información que es obligatoria versus la que solicitan los bancos, según entiendo la pregunta. Exacto. Efectivamente, los bancos siempre nos piden un montón de documentación.
Y hoy por hoy con el crédito FOGAPE se formalizó mucho la carpeta tributaria. Se formalizó mucho en el sentido de que para cada cosa nos piden la carpeta tributaria y ya no nos dicen envíela a su contador en PDF, sino que ahora simplemente hay una forma de solicitarla que el banco acceda a través del mismo portal a ella. La carpeta tributaria podríamos decir que es uno de los grandes requisitos para generar créditos, para apertura de cuentas corrientes, pero solamente ahí se ve mi movimiento mensual. Recuerden que en la carpeta tributaria yo puedo ver los formularios 29 y las declaraciones de renta dependiendo de la antigüedad que yo pida a la carpeta tributaria. Si la pido para créditos, generalmente me muestra los últimos 3 años. Pero si en la declaración de renta ya sabemos que en un régimen de 8 no voy a tributar, por tanto esa declaración de renta va a salir en blanco, sin utilidad. Solamente tengo el movimiento mensual. Entonces el banco, ¿qué dice? ¿Sabes qué? Necesito más información. Necesito evaluarte completamente estado de situación. Por eso es importante el balance. Ahora, en la misma norma, hay una norma que es del artículo 14D, número 2, volvemos a mencionar números, siempre van en números, me dice la ley que el Servicio de Impuesto Interno va a emitir un certificado de capital propio. ¿Se acuerdan que se los mencioné? ¿Por qué es importante el capital propio? Porque el capital propio es el patrimonio de la empresa, por tanto me está hablando del tamaño y la envergadura que yo tengo. Por tanto, ese certificado de capital propio puede ir acompañado de esta carpeta tributaria. Hoy ese certificado no se está emitiendo, pero la norma dice que se va a empezar a emitir. Lo que se está analizando hoy, que yo no lo he visto de los bancos, es que lo soliciten. Los bancos sí me han solicitado particularmente a mí certificados de capital propio, certificados de retiro, balances, estados de resultados, de distintas alternativas, podríamos decir horizontal, vertical. Los bancos te piden demasiada información. La carpeta tributaria podría ser el 70% de la información que te pide un banco. Por tanto, siempre vas a estar expuesta a que el banco te pida un documento más. Por eso que la norma también te dice, si voluntariamente quieres llevar contabilidad a través de un balance, una contabilidad completa, puede hacerlo. Yo te recomiendo hacerlo. El sistema financiero, recuerden cuál es el negocio del sistema financiero. Que ustedes se endeuden y no paguen para embargarlos. Vulgarmente hablando. Así funciona el sistema. Por tanto, si quieren que me presten dinero, necesitan avales. Necesitan saber tu tamaño. Y la única forma de saber de tu tamaño y de qué puedes avalar es a través de un balance. Gracias, Sergio. Hay otra pregunta que es de Cristian. Dice, tengo una pregunta relacionada con el término de giro y el monto que mantengo al terminar. Si tengo más de 10 millones, ¿qué sucede? ¿Y cuál es la diferencia de quebrar con término de giro? Ya, lo que pasa, estimado, el término de giro, cuando yo tengo utilidades acumuladas en este famoso capital propio, se recuerda que yo les mencionaba que eran utilidades sin tributar. Por tanto, como la empresa va a hacer un cierre, un término de giro, no va a tributar nada, va a estar exenta de impuestos. Pero ese monto se los asigno a los socios. Como las pymes generalmente somos un socio, trabajamos básicamente con el 100% de la participación en nuestras pymes, significa que ese monto que yo dejé de tributar me lo van a asignar a mí, en un 100%, automáticamente. Toda esa utilidad que yo he acumulado en la vida de mi pyme, me lo van a acumular a mí y me van a hacer pagar un 35% de impuestos. ¿Por qué me preocupa sobre 10 millones de pesos? Porque sobre 10 millones de pesos, recuerden que en esta tabla global complementario hablábamos de una tabla progresiva de impuestos a tributar. Pero si yo hago un término de giro, el Servicio de Impuesto Interno me coloca ya un porcentaje de un 35%. Si yo tengo sobre 10 millones, hablemos de un 35%, y estoy cerrando mi empresa porque ya me fue mal, ¿van a tener la liquidez para poder pagar estos 3 millones y medio? ¿Entiendes? Entonces, por eso que ojalá la utilidad sea menor, ese tributo pendiente sea menor a 10 millones, porque si tengo que pagar un impuesto en el minuto, porque se los van a cobrar ahí, o sea, ¿sabe qué? Para poder terminar el giro, vaya, aquí está la liquidación, páguelo y ahí lo libero. Por eso que es importante saber bien y escoger bien si hago término de giro o, como dice aquí el amigo, perdón, no recuerdo el nombre, ¿qué es lo que diferencia con quebrar? Cuando tú quiebras es por insolvencia. Si estás insolvente, es obvio que el sistema te va a decir usted no tiene dinero. Y si no tiene dinero, el tribunal le va a emitir una sentencia y con esa sentencia yo voy al Servicio de Impuesto Interno y les voy a decir, tomen, aquí está mi sentencia y presento mi solicitud de término de giro. Como estoy insolvente para pagar,
no debiese el Servicio de Impuesto Interno cobrarme este impuesto. Espero haber podido responder la pregunta. Súper. Hay más palabras de agradecimiento de los distintos participantes y yo creo que ya estamos en la hora de cerrar, a menos que haya una última pregunta, ya sea levantando la mano o acá por el chat. Yo tengo una pregunta. Cristian. Sí, Dale nomás. me perdí un rato de la charla que recibí una llamada ahí importantísima. Después les comento ahí un poco. Mi pregunta tiene relación con que al enterarnos que nosotros normalmente las pymes no teníamos claro eso, de que uno paga impuestos en base a los ingresos percibidos, es decir, obviamente, y los gastos pagados, pero normalmente no hay una cultura de llevar ese registro de todo lo que no me pagan y yo tener claridad de que si no me pagaron, yo no pago impuestos sobre eso. Entonces, como hay siempre una falla de comunicación con el contador, desde el punto de vista que yo no tengo conocimiento tributario y yo no le disponibilizo esta información al contador, porque es el orden de mis cuentas corrientes, de lo que me deben, yo tengo que llevarlo. Entonces, mi pregunta es en ese aspecto y pensando en que uno quiere ayudar a las pymes a que paguen el impuesto que corresponde y nunca paguen impuestos de más. ¿Cómo ves tú ahí el rol de RPyme para cumplir con eso y nosotros poder quizás hacer ciertos ajustes para poder ayudar a que no se pague de más? Cristian, sí, efectivamente, gracias por la pregunta, porque esto es el hilo conductor de ambos regímenes. Antiguamente se llamaba, los ingresos se le llamaban ingresos percibidos o devengados. El devengado significaba que daba lo mismo si te lo pagaron o no, mientras existiese una factura emitida. Por tanto, al fisco le importaba básicamente un comino si tú te pagaron esa factura o no. Si tú la emitiste, por tanto, es una venta real. Si es una venta real, se tributa. Bueno, ese concepto hoy cambia. Cambia en el sentido de que tienen que ser ingresos y gastos efectivamente percibidos o pagados. Por tanto, el contador externo, en este caso, yo muchas veces no tengo la información de mis clientes de si están pagadas, si percibieron sus ingresos o si pagaron, o si las facturas que nos están mandando en diciembre están efectivamente pagados. Generalmente la luz, los servicios básicos, siempre te llega la factura en diciembre, pero lo pagamos en enero. ¿Se han dado cuenta de eso? Que generalmente todo lo que es servicio básico se paga siempre al mes siguiente. Por tanto, es súper importante tener un registro, valga la redundancia, tener un registro del gasto pagado real. Si yo no llevo ese control, no tengo como diablo mi contador, no entiendo cómo mi contador me va a poder ayudar si no llevo ese registro. Hoy RPyme puede cumplir con cumplir con la normativa y puede ayudarle al contador. Puede ayudar al contador porque va a estar todo en línea. En RPyme tú ya tienes sincronizadas las facturas de compra y tienes sincronizadas las facturas de venta. O sea, tenemos la información en un 50%. También en RPyme tenemos la posibilidad de agregar manualmente nuestros ingresos y nuestros egresos. Por tanto, si ya tengo la información para pagar a través de mis ingresos y mis egresos reales, ojo, más que reales, se le suma el cronológico. Real, pero cronológico. Si en RPyme tengo esa herramienta, tienen que utilizarla. O sea, si ustedes utilizan un Excel, el Excel es buenísimo, pero el Excel se me echó a perder el computador, perdí, lo grabé, lo configuré y lo guardé no en un XLS, sino que en un XLS3 que viene que el mío es Android, que el mío es Windows, que no sé, que es de la otra tontera, que mi configuré que Linux, que no sé, distintas alternativas, se me bloqueó el Excel. Que lo tengo en un Drive, te lo comparto, pero el contador no lo puede abrir, o al revés. Por tanto, son muchos problemas un Excel, es depender mucho casi del papel. Hoy necesitamos herramientas informáticas que nos entreguen cada vez información, y más que entregarnos información, la necesitamos en línea. Y en línea, ¿por qué? Porque las decisiones las vamos a tener que ir analizando antes. No esperar el 31 de diciembre para ver los estados de resultados o los estados de flujo. Recuerden que el D número 3 habla de estados de resultados y el D número 8 habla de flujos. Yo no puedo estar esperando el 31 de diciembre o el verano para saber el resultado de mi empresa como sí pasaba antes.
Antes los contadores siempre decían, no, en el verano es cuando más pega tengo. Efectivamente, ¿por qué? Porque dejábamos todo para la última hora. Así como nosotros dejábamos todo para la última hora, los clientes también dejaban todo para la última hora. O sea, yo tengo muchos clientes que llegaban con la bolsa, con todos los gastos y las boletas en febrero, a dejar a la oficina. O sea, yo tengo a mis hijos trabajando en el verano, pegando boletitas para poder ordenar. Entonces, hoy, con la boleta electrónica, que es obligatorio desde enero, ojalá todos lo aplicaran de forma voluntaria desde septiembre, que así lo permite la norma, vamos a tener toda esa información y ya no vamos a andar pegando más papelito porque va a estar toda la información en línea. Si tengo la boleta electrónica en línea, tengo todo, por tanto, necesito una herramienta para ahora pagar esos gastos. ¿Dónde ingreso esos gastos? Como el contador siempre tiene su propio sistema contable y es un RP muy distinto de un registro diario, de un registro financiero, como lo es RPyme. En RPyme este registro es más simple. Simplifica el traspaso del ingreso y del gasto, lo simplifica a través de este ingreso y egreso, acompañado de la formalidad de la documentación que ya tenemos un 50% de la sincronización con el servicio de impuesto interno. Recordemos que la boleta generalmente es un porcentaje mínimo y también podemos agregar, porque no esperemos que RPyme lo solucione todo, el recurso humano, lo que pagamos por imposiciones, lo que pagamos por sueldos, eso ustedes tienen que ingresarlo en RPyme como un egreso, tal como lo hacen en su flujo en Excel, en sus presupuestos, tienen que ingresarlo como un egreso en RPyme. Entonces, si RPyme, nosotros somos ordenados e ingresamos toda la información de los ingresos, perfectamente lo que pasó con Emilia cuando nos dijo de la factura de venta que no me la pagaron, que probablemente pueda estar vencida. Bueno, en RPyme va a acusar automáticamente, esta factura está vencida, puedes castigarla. Y lo mismo va a pasar Vamos a hacer eso. Lo mismo va a pasar con un gasto. Si yo un gasto lo ingreso a RPyme, el egreso en la fecha que corresponde, en base a la cartola bancaria, cuando se pagó efectivamente, no cuando me dice el vencimiento a la boleta, sino que cuando se pagó, el contador va a poder tomar una decisión para determinar esta famosa base imponible. Recordemos que el Servicio de Impuesto Interno tiene mucha información hoy en línea, y hay información que no la tiene en línea, pero que él hace un supuesto. Si nosotros informamos el 70% vía declaraciones juradas en marzo, tenemos las compras, las ventas ya también en línea, vamos a tener las boletas en línea, pero si yo informo egresos mágicos que aparecen en abril, nos van a fiscalizar. Nos van a fiscalizar. Por tanto, es importante tener esta herramienta de un ingreso real en la herramienta de RPyme, y eso después se va a poder cruzar con el servicio de impuesto interno. RPyme también lo va a poder hacer, porque vas a poder sincronizar, Cristian, las boletas. Lo que faltaría es clasificar. Como una etapa interesante porque la información está en RPyme, pero no porque la información esté quiere decir que se usa. Entonces nuestro rol es acercarle información de esas cosas que son temas como de cultura de pymes, que uno debiera saberlas, pero no las sabe, y para poder hacer un uso inteligente de la información, un uso ventajoso de la información, porque a nadie le han enseñado estas cosas. Entonces hoy en día yo de verdad que te agradezco de que tú hagas esta traducción en un lenguaje lo más simple posible. Hay cosas que cuestan, pero le vamos a seguir dando vueltas. Yo sé que tú vas a seguir haciendo más charlas de aquí a que termine el mes para aclarar ciertas cosas. Así que desde ya nosotros como RPyme nos comprometemos a ir incorporando este conocimiento nuevo en pro también de ayudar a las pymes para que esa información les sea más útil. Ojo con el nombre de la próxima charla. Ciclo de la pyme habla de eso mismo, de las trabas, del desconocimiento que tienen las pymes. Yo siempre lo ejemplifico que cuando uno tiene una carrera formal, a ti la universidad te prepara por 5 años base, si es que no te echaste ningún ramo, entonces en promedio tú sacas tu carrera en 5 años, en 6. O sea, a ti te prepara la universidad para ejercer una profesión. Y así todo, tú egresas, y así todo tu partes como igual en blanco, porque es todo teórico. Son pocas las carreras que tienen práctica. Las carreras de medicina generalmente tienen una prepráctica, este famoso año de internado. Los abogados tienen 6 meses que tienen que regalar en las corporaciones. Los contadores tenemos 0 práctica, o sea, egresamos y salimos a la calle. Y nos damos de asesores recién egresados. Cuando toda la norma que nos enseña la universidad no existe. Toda la norma que nos enseña la universidad es casi 0. Cuando salimos a la calle nos damos cuenta que toda la norma que aparece en impuesto interno en la universidad nunca nos la enseñaron. ¿Y cómo yo te voy a asesorar a ti, pyme, si estoy recién egresado? Entonces, todas esas cosas que les pasan a las pymes es porque se tiran a la piscina
tengo una idea, ¡pum!, empiezo a vender. Sí. No me preparo. En la carrera formal, o sea, 5 años, se me quiere, 5 años, y así todo, esa profesión la maduras después de 10 años. Y en la pyme quiere al día siguiente que empezó a vender, ya quiere que le vaya bien, y no quiere hablar de impuestos, no quiere hablar de nada. Quiere solamente vender, 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 vender. Yo escucho a muchas pymes que dicen, no, yo tengo un súper buen margen. ¿De qué me están hablando? Le digo, es un súper buen margen, en Chile es un 10%. No, yo imagino el 50, el 100. ¿De qué me están hablando? Significa que estás omitiendo información. ¿Dónde está tu sueldo? ¿Dónde está tu ingreso? Como Alejandra me lo preguntaba, su retiro. ¿Dónde está tu retiro? ¿Cuánto ganas tú para ti? Las pymes no se hacen un sueldo. Las pymes retiran lo que va quedando en la cuenta corriente de saldo. No, la pyme tiene que hacerse un sueldo. Cuando tú te hagas un sueldo y te das cuenta que tu empresa te paga tu sueldo y te queda dinero en la cuenta corriente, ahí te puedo decir, ¿sabe qué? Te está yendo bien. Pero mientras estés sacando solo lo disponible, estás haciendo una bicicleta financiera, nada más que eso. Y ahí es cuando empiezan a sufrir las tarjetas de crédito. Eso de hecho es como un gran tema para conversarlo en una siguiente charla. Además de lo que tú estás proponiendo del ciclo de la pyme, es cuáles son los conceptos generales que deberíamos saber cuando estamos emprendiendo, o incluso cuando ya llevamos varios años llevando una empresa, para saber si realmente somos rentables o no, o la verdad es que estamos haciendo esto solamente por la pasión, que también es justificable, pero entender que estamos arriesgando cada vez que estamos jugando, pero de verdad, y hay dinero involucrado y hay consecuencias cuando no lo hacemos bien. Súper importante. Y en eso, como yo decía, yo lo echaba a broma, pero el tema de la profesión de contador, así como otras especialidades que tenemos que contratar, que cuando no entendemos el idioma, lo más probable es que tomemos malas decisiones, tanto al elegir a nuestro asesor como con respecto a las recomendaciones que nos da nuestro asesor. Por lo tanto, no es justificación esto de yo no sé nada, le entrego todas las decisiones a mi contador o a mi asesor de cualquier especialidad. Así como en el tema de la medicina existe el consentimiento informado para cualquier procedimiento importante, en el tema de la vida de mi empresa, la vida de mi pyme, yo debiera tener la información suficiente para poder decidir qué hacer en cada caso. Bueno, nosotros por el lado de Repyme, entregando herramientas para que eso sea lo más simple posible, pero la capa humana no se elimina, por lo tanto está toda esta importancia que le damos a los asesores, más que los simples declaradores de IVA, creemos que tienen que ser verdaderos asesores. Y aquí una persona súper importante levantó la mano, que es Álvaro, que es uno de los cofundadores de Repyme, que quiere decir algo. Sí, no sé si me veo o no me veo, pero... Te ves, pero otra cosa es cómo te veas. Ah, sí, claro. Bueno, yo la verdad que agradezco a la vida de no haber estudiado contador auditor, porque estaba dentro de mis planificaciones cuando salí del colegio. Con todo lo que te escuché, realmente yo creo que es súper complejo para uno que es del área técnica o de un rubro específico. Pero me queda una cosa, tú hablas mucho de asesorarse. Entonces mi pregunta va, ¿cómo yo, sin tener conocimientos del área de contabilidad o sin tener conocimientos de mucho del manejo o flujo o conocer mi empresa, cómo yo puedo determinar que realmente el contador que yo tengo es una persona que tiene los conocimientos necesarios para poder aplicar todas las reglas que se están haciendo o ya se hicieron? Entonces, como yo desconozco el tema o el empresario desconoce el tema de contabilidad, ¿cómo tú te acercas realmente a los contadores que sí te asesoran de buena forma? Sí, Álvaro, es un gran tema eso. ¿Por qué? Lo voy a decir por qué, porque voy a dar una introducción chiquitita. Es fácil, las pymes, porque son partners de Repyme. Exacto. Una de las decisiones, ¿por qué es más fácil? Pero una de las cosas que la pyme, en lo largo de su camino, todos tienen su profesión u oficio de origen. De una u otra forma, las pymes se transforman casi en contadores porque aprenden de finanzas, de ingeniería comercial, de proyección, de presupuestos, flujo, aprenden de marketing, aprenden de informática. O sea, aprenden muchas cosas. Por tanto, efectivamente, en la vida van a aprender hartas cosas. Mucho, van a aprender mucho. Pero la base para comenzar una pyme,
que es el gran pero que yo encuentro, es la falta de información, y no pública, porque información pública existe. La mala difusión. Hay poca difusión de la información para que la pyme lo aplique. Generalmente hay muchas instituciones como Cercotec, Corfo, FOSIS, Fondo Esperanza, no sé, startups, las mismas universidades, las municipalidades a través de sus departamentos de fomento productivo. Pero son muchas instituciones que también son un poquito cerradas, donde tú tienes que cumplir un montón de requisitos, largos plazos, que no quiero verme ahí, sino quiero un préstamo, quiero que me enseñen a hacer pyme para lanzar mi emprendimiento. Bueno, ahí aparecemos los contadores. Generalmente a los contadores las pymes llegan por un boca a boca, llegan porque alguien los recomendó, porque necesito, ¿sabes qué? Tengo esta idea en mi cabeza, y llegan donde el contador, ¿qué es lo que tengo que hacer? Nosotros, cuando asesoramos las pymes, en lo particular, y generalmente todos los contadores lo hacen, vamos asesorando dependiendo del ciclo de vida en el que se encuentren. Yo no puedo asesorarlos sobre los impuestos finales, sobre los balances, si el tipo está recién partiendo, si la pyme está recién partiendo. ¿Qué es lo que le informo? ¿Cómo creas tu empresa? ¿Cómo haces tu estructura? ¿Tú creaste una sociedad o eres tú como persona natural? Y uno lo va asesorando en base a ese camino. Entonces, ¿qué es lo que uno pretende generar con la pyme? Yo te estoy asesorando hoy, pero tienes que seguir este camino casi como un discípulo. O sea, tienes que seguir conmigo y te voy asesorando. En lo particular lo hago así. Yo a mis pymes siempre les digo, si tienen que llamarme por teléfono, llámenme, porque las preguntas que tienen hoy no van a ser efectivamente las mismas preguntas que tengan el próximo año, pero siempre van a tener preguntas. Por eso hablo del ciclo de la pyme. Siempre van a tener preguntas dependiendo del tamaño en el que se van transformando. Existen muchas oficinas de contabilidad en las cuales tú llegas como pymes y te hacen el documento que tú necesitas, pero alguien también te informó, generalmente es un amigo o un conocido, te dijo, ¿sabes qué? Pagaste los impuestos. ¿Qué impuestos? Andan de tu contador. Y la pyme comete ese error. Va porque alguien les mencionó un formulario 29, un impuesto o algo. Entonces aprende efectivamente a porrazos. Los contadores también cometemos el error, y yo estoy tratando de enmendarlo hoy con RPyme, de informarle a las pymes todo lo que tienen que hacer. Estoy tratando de enmendar ese error de todos los que tenemos alguna profesión, en algún minuto nos sentimos ciertos dioses. Que no, yo soy el dueño del conocimiento y de la información. Los contadores éramos muy ratoncitos de laboratorio, de todo hacíamos muy bien la pega detrás del escritorio. Y significaba de una u otra forma que la estábamos haciendo mal. Porque en Chile, ¿por qué no crece? Porque existen pocas pymes. Se ve que hay muchas pymes, pero en Chile hay pocas pymes, porque no se difunde, no se le da crecimiento a la pyme, no se le da más información. Bueno, un error de contador, de Estado, de gobierno, municipal, hay muchos errores y hoy se están enmendando. Creo que hace 5 años atrás se están entregando harta más información. Acercarse al contador también les va a suceder que el contador no es como, a ver cómo lo podríamos decir. Los doctores, cuando uno va a un doctor, uno entrega su vida y confía. Yo creo que nadie googlea al doctor si es bueno o es malo. No, el doctor trabaja en la clínica, por tanto es bueno, es un buen doctor. Cuando va donde un abogado, el abogado, fíjense en la oficina de los abogados, cuando uno entra, lo primero que ves es su diploma otorgado por los tribunales de justicia. Ah, no, es un abogado con un título gigante, con doble título, porque tiene el título de la universidad más el título entregado por los tribunales. Por tanto, uno confía porque ve ese título. O sea, en lo particular, todos mis títulos y pergaminos los tengo en una carpeta porque no valen nada si asesoro mal. Entonces, contadores también. Hay contadores que hacen un trabajo, hay contadores que asesoran, hay contadores que ni asesoran ni hacen la pega. O sea, en esta vida, como cualquier profesión, hay de todos. Porque cuando uno busca un trabajo, si un error es que cometemos en Chile, es que nunca en el currículum pedimos, por favor, tráeme las notas con las que egresaste. No tu título. No. Tráeme tus notas con las que egresaste. Quiero saber si estudiaste o no estudiaste. Segundo, ¿cuántos años de experiencia tienes tú como contador independiente, como asesor? Insisto, hoy hay gente recién egresada prestando asesoría. O sea, yo para prestar asesoría trabajé cerca de 12, 13 años en distintas empresas, distintos rubros. Y después me tiré en forma independiente, pero es un proceso que también me daba miedo asesorar. Y también llegaba mucha gente diciendo, pero es que tú eres contador, tienes que saberlo. No es así. O sea, hoy hay cerca de 70 circulares y resoluciones que el Servicio de Impuesto Interno ha publicado, y tengo
el conocimiento certero de que la gran mayoría de mi generación de la universidad, el 90% no conoce esas circulares. ¿Por qué? Porque ahora los contadores también se abrieron por ramas. Tienes contadores que manejan recursos humanos, otros que manejan el recurso financiero, otros que manejan la tributaria, otros que manejan contabilidad en general, pero de una pyme chica. En las pymes grandes o en las empresas grandes, los contadores cumplen una función específica, por tanto, como tesorería, saben solamente hacer cheques. Por tanto, se abrió esta gama y se amplió. Entonces, es difícil. Yo siempre trato de recomendarle a las pymes que busquen asesor y prueben. Si yo siempre digo, no necesariamente se queden conmigo, pero cuando lleguen a preguntar, hagan todas las preguntas que quieran, todas. Si ese contador, ese asesor, no le respondió, o por lo menos las preguntas que ustedes pensaron que eran las correctas, ese contador les dio una confianza, perfecto, me quedo con ese contador. No se queden con el contador porque les cobra más barato. Hoy hay contadores gratuitos y hay contadores hasta por 10.000 pesos. Pero después se encuentran con la sorpresa. Entonces, lo que pregunta Álvaro es súper importante, pero lamentablemente, el mercado regula un poquito esto. El mercado regula, porque hasta el colegio de contadores no lo regula porque los contadores no estamos obligados a estar colegiados. En los 80 estábamos obligados, ahora no, o sea, hace mucho tiempo no. El que quiere colegiarse lo hace porque quiere tener un timbrecito, pero no es obligación. No es como los doctores que tienen que estar colegiados, los ingenieros civiles, los abogados. Ellos pueden perder hasta su título si ejercen mal. En cambio, los contadores, si actuamos de mala fe, el colegio de contadores viene a darme una reprimienda, bueno, ¿quién soy tú? Ni siquiera el servicio de impuesto interno. El servicio de impuesto interno siempre les dice, el responsable es usted como contribuyente. O sea, en la tele, ¿cuántas veces ha salido el estafador, el contador estafó a las pymes, estafó a los famosos? Me acuerdo que salió muchas veces el contador, el estafador de los famosos, y estafó a todos. ¿Y qué es lo que dijo el servicio de impuesto interno? Lo siento mucho, si usted quiere que el contador les devuelva su dinero, demándenlo. Pero si ustedes tienen que pagarme igual. Por eso que la pyme tiene que aprender. Y por eso es complejo, porque existen más de 100 temas que tiene que manejar una pyme. Conceptos. Y es complejo porque son tantos temas que lo van aprendiendo a porrazos en el ciclo de su vida. Acá yo veo pymes que pueden haber pymes nuevitas y hay pymes que llevan varios años y ellos se pueden encontrar con unas charlas como esta en algún tema que es básico. En otras personas dicen, no, como básico, yo con esto aprendí mucho porque no tenía idea. Pero eso depende en la situación que hoy me encuentro de los años de experiencia que tengo como pyme. Por tanto, efectivamente, se van a pegar porrazos y generalmente busquen contadores como oficinas de contabilidad, que los puedan asesorar. No un contador amigo de. No, es que yo conozco un contador. Le insisto, los contadores somos muchos. O sea, los contadores, yo soy contador desde un liceo comercial. O sea, yo desde cuarto medio ya estoy trabajando en contabilidad. Pero uno en contabilidad, en el colegio, ¿qué te enseñan en un liceo comercial? Hacer un libro de compra-venta, nada más. No puedo asesorar. Por tanto, no puedo confiar en un cabro de 20 años si no tiene cero experiencia. Estoy dejando mi empresa en las manos de una persona que porque me cobra barato, lo tomo. Pero él también te puede llevar inclusive a la quiebra por las malas decisiones. Entonces, es complejo lo que preguntas tú, Álvaro, porque el mercado está regulando todo esto. Lamentablemente es así. Hoy en Facebook yo participo en varias comunidades y aparecen muchas pymes haciendo preguntas a los contadores. Y piensan que porque uno los orientó en Facebook a su pregunta, lo orientó en un mensaje de 4 líneas, le solucionaste el problema. Ya, esas personas generalmente ahora parecen parte de la comunidad y están preguntando todos los días cosas en Facebook. Quieren reemplazar al contador. No reemplacemos a los profesionales de ninguna área. Al contrario, lo necesitamos a todos. No podemos andar reemplazando al doctor. No podemos andar reemplazando al cirujano dentista, al ingeniero civil. Se nos caerían todas las casas. Al abogado, la ley lo reguló. La ley prohíbe, nadie puede entrar al tribunal si no es abogado. Y menos mal que es así. O sea, casi deberíamos prohibirle a las pymes hacer su propia contabilidad, si no es por un contador. Debería prohibirse, pero también ese contador debería pagar si comete errores. Eso Bueno, espero, Álvaro, haya podido responder. llegamos a un concepto que tiene que ver justamente con la gestión de la reputación, que en medios digitales cada vez es más recurrente encontrarse con que las marcas personales son súper importantes de gestionar. Por lo tanto, también eso da pie para hablar de otras cosas al respecto, pero es algo que tenemos también en cuenta al momento de seleccionar a nuestros aliados y justamente este tipo de acciones de hablar, de explicar, de transparentar,
tienen que ver con poner la reputación a disposición para que quien consume este tipo de contenido evalúe si es de valor o no. Exacto. Yo creo que ya Hay tenemos un, que ir perdón, cerrando. Luis Felipe, perdón, hay una cosa ¿Sí? que se me olvidó, que lo he emitido toda la vida en mis charlas. Recuerden que en Chile nosotros todos funcionamos en base a leyes. Y recuerden que en Chile, ley publicada se da por ley sabida. Por tanto, en tributación, en tributaria o en las normas laborales, cada vez que se aprueba una Así es. ley, está publicada, por tanto, es como que automáticamente todas las instituciones entienden de que ustedes conocen la ley. Si yo conozco la ley, después no puedo alegar ignorancia. De hecho, eso para los abogados en tribunales también se dice así. Yo no puedo alegar Claro. ignorancia si no conocía la ley. Bueno, es su obligación, pero es que yo no soy contador. Da lo mismo, la ley está publicada. Su obligación era averiguar qué significa, tradúzcame esta ley, pero no desconocerla. Entonces, eso en Chile Sí, ha pasado harto. nos enfrentamos a las asimetrías de información que justamente caracterizan a las pymes y en eso estamos. Totalmente. Bueno, yo diría que este es como la continuidad de los diálogos que queremos establecer a partir de las charlas y invitamos bueno, en primer lugar agradecer a Sergio por su tremendo aporte y todo lo que significa preparar este contenido que pasa por toda su experiencia personal para hacer este acto de traducción de un contenido súper complejo, de información que no está en una ayuda fácil en impuesto interno, sino que está desparramada por todas partes y hay que ir recolectando y traduciendo, y entendiendo eso, es justamente lo que queremos poner a disposición de la comunidad, que cada persona que quiera hacer este aporte es bienvenido, pero acá la vuelta de mano justamente tiene que ver con otra cosa, no es la transacción directa, sino más bien el poder participar de una comunidad y, ¿por qué no decirlo?, ser reconocido en esta comunidad como el que más ayuda. Yo creo que es súper positivo y esa es la intención en la cual establecemos las relaciones con nuestros aliados. Para ir cerrando esto, yo creo que da para hablar mucho. Les pediríamos a los que les queden preguntas pendientes que nos hagan llegar al mail comunicaciones@rpyme.cl o en nuestras redes sociales o en los puntos de contacto que tengan con ERPyme para poder incorporar esas preguntas, esas dudas o los temas que sean de su interés en base a la presentación que haya hecho Sergio ahora y podamos resolverlo en una siguiente charla. Y desde ya están invitados a la siguiente charla de Sergio, que vamos a avisar la fecha específica. Durante la próxima semana vamos a liberar un nuevo calendario de contenido. La verdad es que estamos siempre planificando sobre la marcha este tipo de actividades, pero buscando siempre que sean contingentes y sean importantes estos contenidos. Pero la palabra final la tienen todos ustedes con respecto a decirnos qué es valioso y qué es lo que qué les parece este tipo de contenido y cómo podemos mejorar. Así que agradecido a Sergio y todos los que han participado con sus comentarios y con su asistencia virtual. Muchas gracias a todos. Gracias, Sergio. Un abrazo. No, Muchas gracias a ustedes, como siempre. Un abrazo a todos. Y las pymes también pueden pedir temas. Sí, esa es la idea, que están abiertos todos los canales de comunicación. Está el grupo de Telegram, los que aún están en el grupo de WhatsApp de la comunidad de RPyme. El que no tenga RPyme puede utilizarlo, no hay ninguna barrera para restarse eso, solamente las ganas de aprender y de colaborar al que quiera colaborar. Pero obviamente la invitación es que las cosas ocurran en aporte a este ecosistema y este ecosistema al final somos todos y en la medida que seamos más fuertes todos, más fácil y tratamos de emparejar la cancha desde nosotros, no desde una ayuda que va a llegar de más arriba, este Salvador que no llega nunca. Ahí dejo también la invitación para que los que quieran invitar a sus clientes o a sus proveedores, ahí está la versión gratuita o auspiciada, mejor dicho, por nosotros, para poder ayudar también a ciertas formas que puedan contar con una herramienta y que no hayan barreras que los limiten en temas de costo o de conocimiento. Ahí estamos para apoyar. Tal cual. Muchas gracias, Cristian. Gracias, Sergio. Gracias a todas las personas que han participado. Chao, chao. Chao, cuídense, que estén bien. Gracias.